Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes, niños y niñas, gatitos y perritos, brothercitas y sistercitos. Esto es El Rey Va Desnudo, yo soy Mauricio José Schwartz y los jueves El Rey Va Desnudo se llama Revista Semanal porque repasamos algunas cosas que han pasado en esta semana, pero hacemos lo que siempre hacemos en El Rey Va Desnudo, que es invitarlos a pensar y a sentir, ¿por qué no cuando hablamos de música o cuando hablamos de pintura o de poesía? Invitarlos a pensar y sentir, pero de una manera pues ligeramente distinta de la habitual, de la acostumbrada, de pensar con pensamiento crítico, porque uno puede pensar tonterías también, pero pensar con pensamiento crítico es algo singular. Un segundo, que estoy viendo que se sale de nivel el sonido, y yo, si suena mal esto, luego me regañan muchísimo, me dicen cosas horrorosas. Bueno, hoy tenemos un montonal de cosas de las que hablar, entonces voy a tratar de abreviar, cosa que nunca consigo, pero siempre lo intento. Vamos a hablar de, entre otras cosas, de lo que pasó, porque ya empezaron a preguntar, tranquilícense. Obviamente vamos a hablar de las elecciones europeas, donde yo estuve, como suelo estarlo, como en este caso interventor de como apoderado de mi partido, del Partido Socialista Obrero Español, en mi colegio electoral, y resulta que pues solo el Partido Socialista tiene gente para que esté en todos lados, en todos los colegios electorales. Entonces, porque el del PP se presentó, se llevó el acta de constitución de las mesas y luego pues, no lo volvimos a ver. El de Vox también. Y Podemos, bueno, ya no tiene ni para dos mesas, ¿no? Sumar es una intelequia. ¿Quién queda? Y los mini partidos estos que se inventan para las europeas y que le consigan el empleo a un personaje o dos, que luego no les vuelve a ver uno el pelo. Hace algunos años aquí en España, para quien no lo sepa, esto resulta interesante, un personaje que era un industrial, un empresario y una mala persona y un sujeto bastante siniestro, Ruiz Mateos, decidió que iba a ser eurodiputado e hizo campaña disfrazado de Superman y fue eurodiputado durante 5 años, porque pues desafortunadamente en España, al menos, no sé en el resto de Europa, pero en España todavía no nos tomamos en serio las elecciones europeas. Yo creo que es un gravísimo error, porque como les trataba yo de explicar a algunas personas, el 70% del trabajo legislativo que se hace en España y en todos los países europeos está destinado a ordenar, adaptar y hacer efectivo lo que se ha decidido en el Parlamento Europeo. El 70% de nuestra legislación es legislación que nace en el Parlamento Europeo. Entonces debería interesarnos mucho más la legislación del nuestros representantes en el Parlamento Europeo que a nuestros representantes en el Congreso local, en el Congreso Nacional, aunque evidentemente ambos son enormemente relevantes. Bueno, decía yo que iba a abreviar y por supuesto ya no abrevié. Les recuerdo que que tenemos cosas que sabemos, que hoy va a estar, cosas que sabemos, esto me pareció muy interesante el día que lo hice. Ustedes se han dado cuenta que del cielo cae agua, o sea, el agua sube y luego baja. Y baja por lo menos en 3 formas. Baja en forma de agua líquida, normal, corriente, gotas de lluvia, en forma de copos de nieve o en forma de granizo. ¿Y qué rayos pasa allá en las alturas para que el agua adopte estas 3 formas fundamentales? Pues es lo que vamos a comentar hoy en Cosas que Sabemos. No puse, pero lo voy a poner ahora, fíjense, el vídeo que hicimos el día de ayer, porque creo que es importante comentarlo, ya que ha tenido un relativo éxito. Nos lo han visto hasta este momento, se los digo ahora, lo han visto hasta este momento, el video de ayer, el verdugo de la propaganda, lo han visto
9.200 personas, que no está mal, aunque evidentemente pues no es, no es un éxito así como rotundo. Entonces vamos a ponerlo aquí, permítanme un segundo. Porque sí quiero que se vea. El video se llama El verdugo de la propaganda y está dedicado a la figura que se ha, yo creo que hasta idealizado de una manera irracional, de Joseph Goebbels. Joseph Goebbels era un sujeto con una relativa inteligencia, no cabe duda, pero era sobre todo un sujeto sin escrúpulos, y cuando tienes escrúpulos las cosas son mucho más fáciles. Yo he conocido a pocas gente sin escrúpulos y no sabes qué hacer con ellos. Esto lo he contado. Yo cuando ya me venía a vivir a España, el PRD, pese a no ser yo militante del PRD, me encargó la organización de un festival que se iba a llamar el Festival del Sol. Y entonces, bueno, la idea es que iba a haber festival musical y festival literario y íbamos a poner pues, mercadillo con cosas que la gente también ahí pues, ayudara a que pagáramos el show. Yo, por ejemplo, invité a Saramago y nos habló un día Saramago, no a mí, a la gerente que estaba al frente de esto, a mi queridísima hermana, mi carnelita Marcela García del Moral, le llamó Saramago, le dijo, yo no voy a poder ir al festival. Oye, porque era en diciembre del 99 iba a hacer esto. Si es que me acaban de dar el Nobel de Literatura. Ah, pues yo entiendo que no te puedas venir a un festivalito aquí y tal, pero todo esto viene al caso porque la responsable del partido, porque nosotros éramos todos gente externa al partido, era una tipa que verme y odiarme fueron uno y lo mismo. Así como hay amor a primera vista, hay odio cerril a primera vista. Y esta señora además quería hacerse con el 1,000,000 y pico de pesos que teníamos para hacer el festival, que era muy poco. Obviamente que al alquilar espacios de mercadillo y demás íbamos a poder acabar de financiar el show. Y ella no quería que se hiciera el festival y nos empezó a hacer la vida absolutamente imposible. Y entonces estaba al frente del partido, creo que Armando Quintero, y bueno, tuvimos un enfrentamiento tal que fuimos a hablar con Armando Quintero, nos convocó a los dos, y de pronto ella se suelta a llorar y a decir que yo entraba a su oficina a gritarle y a humillarla y que era yo una especie de... Y no era así, pero mentía con una frescura la mujer que me dejó absolutamente helado. Y la gente que no tiene escrúpulos para mentir así, pues obviamente triunfa, ¿no? Pero es fácil, pero no es que sea muy especialmente inteligente o hábil o demás. Y en el caso de la propaganda de Goebbels, la gente habla mucho de los 11 puntos de la propaganda de Goebbels, como si Goebbels lo hubiera sistematizado y hubiera sido una especie de teórico como Maquiavelo lo fue, ¿no? Y como ha habido otros muchos, tanto en la derecha como en la izquierda. Pero no es cierto, él no lo sistematizó un estudioso estadounidense que analizó la propaganda nazi y en 1950 escribió los principios de la propaganda de Joseph Goebbels, que no eran de Joseph Goebbels, era la sistematización del analista, del doctor Dub, D-O-O-B, sobre lo que hacía Goebbels. Entonces todo eso lo contamos aquí junto con la vida infecta de esta bestia llamada Joseph Goebbels. Así que los invitamos a que lo vean. Y finalmente, para terminar, lágrimas de hater para todos. Yo invito. Lágrimas de hater. The Warning, que acaba de hacer el día de ayer, estar en Japón cantando con Band-Maid. A mí no me gusta mucho Band-Maid, pero a ellas les gusta y a mucha gente le gusta Band-Maid. Y mucha gente quería que se reunieran estos dos grupos de chicas, estos dos grupos de rock femenino, y se reunieron y hicieron una canción juntas, tenían un concierto conjunto, pero una canción la prepararon para cantarla juntas y está muy bien y la gente está feliz de la vida. Pero esto es de la semana del 15 de junio, la semana del 15 de junio es esta, la semana hasta el 15 de junio, y nuevamente en mainstream rock, en el rock de corriente principal, está Sick de The Warning en 9º lugar. La semana pasada estaba en 8º lugar, por lo tanto lleva 2 semanas en los primeros 10 de Billboard. Yo decía que no había una sola banda mexicana de rock que hubiera alcanzado algún lugar en los 10 principales de Billboard, y alguien me dijo, creo que ni latinoamericana.
Carlos Santana sí, porque Carlos Santana hace su carrera en Estados Unidos. También se podría decir que Fito de la Parra, quizás Can't Hit llegó alguna vez a Billboard, pero Fito de la Parra también hizo su carrera en Estados Unidos. No es lo mismo. Así que, como sí que está en 9º lugar, pues lágrimas de hater seguro va a haber. Y yo invito para todos y para todas, por supuesto. Yo creo en el epiceno, pero hay mucha gente que no cree en el epiceno. Dice que no, que una palabra no tiene que tener género. Es cuando yo les digo que son personas y personas. Y todas las personas y todos los personas, brothercitas y sistercitos, estaremos divirtiéndonos mucho aquí. Bueno, vamos a repasar rápidamente. No sé de qué, porque además creo que han estado hablando de otras cosas que me he perdido. Y porque no me llegan, a ver, lo explico. Aquí tengo todas las, tengo el chat, pero por alguna extraña causa no está completo. No me llega completo. Entonces empezaron a hablar de, ¿crees que la gratuidad del transporte público solo debe ser para personas de menos ingresos? Sí, el transporte público es un servicio para todos, pero se paga. La gratuidad del transporte público, como se maneja aquí en la ciudad donde yo vivo, me parece muy razonable. Las personas muy mayores pues pagamos una fracción del costo del billete, del transporte, y los menores de 16 años no pagan. ¿Por qué? Porque son gente que va a la escuela y no les puedes cobrar por ir a la escuela. Pero nada más, obviamente, aunque debe ser subsidiado para que no alcance precios que no pueda cubrir parte de la ciudadanía, no debe ser gratis, no creo. Gracias a este canal empecé a escuchar Real de 14, es un tanto amargo saber que siguen tocando a pesar de que José no está en las mejores condiciones. ¿Qué opinas de ver a leyendas aún tocando así? El problema con José es evidentemente que enfermó, y el problema de su enfermedad fue además que la banda decidió demandarlo porque al parecer él tenía el contrato, o él los tenía contratados a ellos como trabajadores, y obviamente al no poder trabajar él, la banda se quedó sin ingresos. Entonces hubo una cuestión jurídica allí muy desagradable, por cierto, pero no, porque por edad no creo que haya problema. Acabo de presentar la semana pasada aquí en YouTube el Portable Tour, el primer sencillo del nuevo disco de Deep Purple, y hoy, mañana en Patreon, y dentro de 1 o 2 semanas aquí en YouTube voy a tener As Numbers of You, acaba de salir el nuevo video, Pictures of You, imágenes de ti, y es no infinitamente, es mucho mejor que Portable Tour, y suena tan bien. Y yo veía a una chica que decía, a una de las personas que me gusta mucho oír analizando cuestiones vocales, me gusta ver, yo como quise ser cantante, pero no me dio la garganta, ni el tiempo, ni la dedicación, pero una de ellas estaba impresionada porque Ian Pace es el baterista, y el otro Ian Gillan tiene 78 años. Y yo decía, pero ¿qué te pasa? Tiene casi 90 Tom Jones. Acaba de cantar en las celebraciones del desembarco de Normandía, y Tom Jones sigue cantando como Dios, como todos quisimos cantar alguna vez. Y le decía yo, y tienes a Willie Nelson que tiene 94 años, y a Paul McCartney tiene 80, y Ringo Starr tiene 83, está de gira con su All Star Band, David Gilmour, Chrissie Hynde. Les decía yo, no te dejes engañar, ser viejo ya no es lo que era. Y precisamente porque alguien nada más le dice, perdón, que estaba yo viendo en el canal, viendo desde YouTube la memoria. Dice que John Anderson, con sus casi 80, estrenó una nueva canción. Sí, entonces, pues vamos a eso ahora, vamos ya que estamos en ello.
El nombre no me gusta, pero el que se lo puso es responsabilidad de él, ¿no? Básicamente es una sensación que yo tengo y que está perfectamente expresada en esta camiseta. Es raro tener la misma edad que la gente mayor. Pues sí. ¿Por qué? Porque para mí la gente mayor siempre ha sido muy distinta a lo que soy yo hoy. Soy un hombre mayor. Pero no me siento mayor, no actúo como persona mayor, no tengo los achaques que tenía mi abuela a mi edad. No tengo la actitud que pues, muchas personas tienen, y en España se nota más porque en España, claro, no hubo este empuje ni científico, ni de salud, ni de revivificación de la adolescencia que hubo en el resto del mundo. Y entonces la gente de mi edad es muy mayor en España en general, no todos, pero en general la gente se comporta como mucho más mayor que yo, actúa como mucho más mayor que yo. Y los jóvenes tienen esta idea de, bueno, si eres mayor te deben gustar los boleros. ¿Por qué si soy más joven que Paul McCartney? O sea, es que no te das cuenta que Angus Young, que estaba yo viendo el solo de guitarra que hizo en el concierto del día 5 con Let There Be Rock, que son 20 minutos de un solo de guitarra apoteósico. Si es más joven que yo, Angus Young, 2 meses. Es del 30 de enero del 55, yo soy del 2 de febrero del 55, ni siquiera los 2 meses completos. Y sigue siendo, y hace lo que quiere con el público, y es enormemente atlético y tacata. No, la gente, es que te deben gustar los boleros. No, sí, me gustan los boleros, pero no son mi música es el rock. Y en realidad, mi época, la época de mi adolescencia es la época del punk. Y todavía pillo un poco del grunge, ¿sí? ¿Por qué? Porque los rockeros de los años 60 y 70 pues, nacieron una década antes que yo, en la década de 1940. Bueno, todo esto me lleva a esta palabra rara. Y antes de que me hagan ustedes un lío, sexalescencia, que yo digo igual es eternescencia, pero no tiene nada que ver con sexo, sino con la idea de que las personas sexagenarias, era una forma de llamar a los viejos, ya es sexagenario, ya tiene más de 60 años, ya, cancelado, olvidado, a un rincón. Venga, es que tengo una opinión, ya no opino, usted ya es viejito, cállese. Bueno, a la mayoría de ustedes les importa un pito esto, aparentemente, porque la mayoría de ustedes son mucho más jóvenes que yo, esto lo sé. No está tanta gente mucho más joven que yo quisiera que estuviera, gente adolescente o gente de 20 y tantos, es un sector más pequeño, pero quienes me siguen tienen entre 30 y 45, para decirlo rápido. Es la mayor parte de los seguidores de este glorioso canal. Bien, así que ustedes les tienen sin cuidado, salvo por una cosa. En pocos años van a estar donde estoy yo. Entonces, pues igual les conviene escucharlo. Hay un doctor que se llama, y ahora no lo encuentro, sí, Manuel Pozo Zumárraga, especialista en política pública y seguridad social de Ecuador, inventó esta palabrita, sexalescencia, que identifica un grupo de adultos de 60 o más años, y puede ser hasta los 94 de Willie Nelson si usted quiere, 90 y tantos también murió Leonard Cohen, ¿no? 92 por ahí. Describe a hombres y mujeres que manejan las nuevas tecnologías. Pues que yo manejo las nuevas tecnologías desde que era pequeñito, porque yo afortunadamente entré en el mundo de la informática antes de que hubiera ordenadores o computadoras personales. Yo estaba ya trabajando con ordenadores o computadoras dedicados al espectáculo cuando tenía 21 años. La mayoría de la gente de mi generación evidentemente no pasó por ahí. Bien. Que manejan las nuevas tecnologías, son modernos, progresistas, con ganas de disfrutar la vida, aprender, que es importantísimo. Yo le digo a mi hijo, yo aprendo todos los días. Colaborar con la sociedad, viajar, vamos a Londres ahora, conocer gente nueva, ser dueños de su destino, renunciando a la ubicación como personas de la tercera edad. Con la mantita y, a ver, si la salud no te dio, pero depende también cómo usaste la maquinaria. Yo afortunadamente
con esta idea de que primero desarrollé alergia al alcohol a los 30 y tantos años y luego nunca me gustaron las drogas, pues también he cuidado la máquina más que algunos de mis queridos compañeros. Es una generación que ha echado fuera del idioma la palabra sexagenario porque sencillamente no tiene entre sus planes actuales la posibilidad de envejecer. Yo de momento no quiero. Se trata de una verdadera novedad demográfica parecida a la aparición en su momento, y esto es lo que me pareció más interesante, de la adolescencia, que también fue una franja social nueva que surgió a mediados del siglo XX. Y este es un elemento sociológico que siempre he querido yo que se tenga en consideración. No había adolescentes en el pasado. Tú eras niño, llegabas más o menos a la madurez sexual o a los 16, 18 años, tenías tu rito de paso y eras adulto. No había cultura juvenil, no había moda juvenil, no había un universo, un mundo, una forma de ser que diferenciara a los niños, que los diferenciara de los niños y de los adultos. Tú eres adolescente, tú eras niño hasta que pasabas a ser adulto. La idea de una cultura juvenil, yo no creo que comience a mediados del siglo XX, sino a principios del siglo XX con el jazz. Por eso el jazz es perseguido, por ejemplo, en la Alemania nazi, ¿no? El jazz representa un tipo de música que por un lado era la música de los negros, y en algunos países esto era muy mal visto, como en Estados Unidos y en Alemania. En Estados Unidos les gustaba la música, pero no les gustaba quién la tocaba. Entonces pasaban cosas tan maravillosas como que tú podías, si eras negro, tú podías tocar en un club, pero una vez que terminabas de tocar no podías bajarte al bar y pedir una copa, porque no se les sirve a los negros, se les tiene allí en el escenario cantando jazzecitos y funky no existía. Cantando sobre todo jazzecitos, ¿no? Pero los jóvenes se empiezan a apropiar del jazz en los años 30, 40, y luego viene el rock y aparece la cultura adolescente. La idea de que hay una etapa de la vida en la que no eres niño, porque no eres niño, pero no eres adulto, y siento mucho a los adolescentes decirles que creen que lo tienen todo controlado, y luego mirarán para atrás y dirán, ¡ay, qué bobo era yo! ¿Pero qué bobo era? Pero bueno, todos pasamos por lo mismo. Este nuevo grupo humano, dicen, hoy ronda los 60 o 70 años y ha llevado una vida razonablemente satisfactoria. Son hombres y mujeres independientes que trabajan desde hace mucho tiempo, yo desde los 18, o sea, que llevo 51 años trabajando, y han logrado cambiar el significado tétrico que tanta literatura le dio durante décadas al concepto del trabajo. Y esto es cierto, yo hago lo que me gusta, encontré actividades que me gustaban, vivo de más o menos de lo que me gusta, pues no de lo que más me gusta porque no pude, pero vamos, mi trabajo no me repugna ni mucho menos, y tiene la ventaja de que aprendo todos los días, aprendo algo con las traducciones técnicas de las que me dedico a hacer. Ni sueña con jubilarse. A mí me preguntan, ¿no te vas a jubilar? Yo, ¿para qué? ¿De qué? Si lo que hago me gusta y me rinde. Disfrutan el ocio. La mujer sexadolescente pudo sobrevivir al deseo de poder que le dio el feminismo de los 60 y detenerse a reflexionar qué quería en realidad. Algunas se fueron a vivir solas, otras estudiaron carreras que siempre habían sido masculinas. Algunas estudiaron una carrera universitaria junto con la de sus hijos, otras eligieron tener hijos a temprana edad, fueron periodistas, atletas, crearon su propio yo, y fueron mujeres, es un tipo de mujeres nacidas en los 50. Algunas cosas ya pueden darse por sabidas, no son personas detenidas en el tiempo. La gente de 60 o 70, hombres o mujeres, manejan la tecnología como si lo hubieran hecho toda la vida. Yo, como digo, lo he hecho toda la vida. Se escriben, se ven con los hijos que están lejos y hasta se olvidan del teléfono para contactar a sus amigos, están satisfechos con su estado civil, y si no lo están, pues tampoco andan buscando pareja. A veces no es necesario, ¿no? Buscar pareja estable. En fin, me pareció interesante ante la idea esta de que se inventó la adolescencia, y que sí, la gente que hoy tenemos esta edad y que tenemos cierta actitud, pues no somos equiparables ni a los jóvenes. No eres viejo joven, ay, es que soy muy joven, yo me siento muy jovencito, ya, pero tienes la edad que tienes. Pero al mismo tiempo no entramos en el estereotipo del señor mayor o de la señora mayor, de la persona mayor que teníamos antes. Entonces, y lo que más me gustó fue esto, que fui a buscar quién era el doctor
el doctor Manuel Pozo Zumárraga, entonces tiene su blog. Ay, no es él, es otra cosa. Es el que los 60 no los vuelve a cumplir y los 70 yo creo que tampoco. Entonces es un señor mayor. Él se tiñe todo el pelo. Yo antes me teñía todo el pelo, ahora solo me tiño el bigote. Se tiñe el pelo, está bien, ¿qué pasa? No pasa nada, se tiñe el pelo, ¿qué ocurre? ¿Qué tiene de malo? Y me divirtió mucho, entonces, pues bueno, que el resumen, entre 60 y 70 años y más de 70 y 80 y 90, son independientes, saludables intelectualmente, autónomos financiera y emocionalmente, están llenos de planes y metas por alcanzar, sí, tengo mucho que hacer todavía, destacan por su actividad física y social, yo física menos, tengo que volver al gimnasio, bajar un poco de esto, tienen gran manejo de las nuevas tecnologías, están llenos tienen una actitud positiva ante la vida. Es una forma nueva de vivir una edad que no es ni vivir a través de los hijos, ni vivir encerrado, ni vivir en función de los nietos, que yo tengo 2 nietas que adoro, sino vivir en función de la vida que uno quiere tener. Entonces, bueno, pues los de ustedes que son todavía muy jovencitos, no importa, esto les va a pasar en un momento dado, así que apúntense a la sexualescencia antes que a ninguna otra cosa que resulte más aburrida. Y dice, ¿qué dice? La izquierda boba, adolescente, inmadura y ruidosa que quería liquidar al PSOE solo perdió un eurodiputado, ha recibido su elección. Sí, el PSOE perdió un eurodiputado. El desastre estaba por otro lado. Sí, vamos a hablar de las europeas, pero después, ¿vale? ¿Cómo sigue funcionando la economía de los países donde hay guerra? Por ejemplo, Ucrania, las empresas siguen operando, el comercio sigue operando, las escuelas siguen dando clase, la realidad evidentemente sigue desarrollándose con la máxima normalidad posible, en donde no está ocurriendo el conflicto bélico en concreto, no sé, en Kharkiv o en los momentos en que está siendo atacado, pues no puedes tener una vida normal. Pero siempre se trata de volver a la vida normal en las guerras, porque es una forma también de no derrotarte. Yo recuerdo, siempre lo he dicho, hay 2 fotografías para mí que me explican claramente por qué Inglaterra no podía ser derrotada en la Segunda Guerra Mundial, cuando la Blitzkrieg, cuando Alemania trata de destruir la fuerza aérea británica para poder intentar un desembarco aeronaval, porque las condiciones en las que estaba la Fuerza Aérea Británica, ningún intento por atacar navalmente las costas británicas hubiera tenido éxito. Y lo que pasó fue evidentemente que la Fuerza Aérea Británica derrotó a la Fuerza Aérea Alemana en la batalla de Inglaterra, que fue una batalla aérea fundamentalmente, pese a los bombardeos. Londres prácticamente fue arrasado, muchas ciudades fueron arrasadas, porque además los bombardeos se daban al azar, como lo hace ahora Rusia con Ucrania. Pero en los lugares donde había guerra, Londres estaba siendo bombardeado constantemente. Debajo del metro de Londres todavía puede uno visitar los refugios que se hicieron, aparte que el metro se usaba como refugios y había literas, ¿no? Pero son 2 fotografías que a mí me dicen por qué no era derrotable Inglaterra. La primera es una tienda que la mitad, como que le cayó una bomba cerca y se cayó el techo. La mitad de la tienda no sirve para nada. Pero la otra mitad está normal, tiene su estantería y tiene sus productos. Y entonces el dueño de la tienda le ha puesto un letrero con una pizarra al frente que dice business as usual. El negocio es como siempre, y está en la puerta así esperando que lleguen clientes. Con su mandil, muy guapo. Y la otra es una casa casi totalmente destrozada. En la ventana hay una mujer que está saludando así, y por la puerta está saliendo una novia con su padre porque se va a casar, vestida de novia, con esa casa que está prácticamente en ruinas por los ataques alemanes. Eso te da pie ante el horror que es que de pronto
toda tu realidad está ya en pedazos porque te ha declarado la guerra algún miserable, sea Putin, sea Hitler. Y Ucrania sigue. Y yo recuerdo haber visto muchas cosas después de que se rechazó el intento por tomar Kiev en las primeras semanas de la guerra, hace 2 años. Hace 2 años exactamente. No, y 2 años y algunos meses ya. 4 o 5 meses. El intento por volver a la normalidad en Kiev era fundamental, era importantísimo volver a la normalidad, que las tiendas estén surtidas, que los niños vayan a la escuela, que los parques que fueron bombardeados vuelvan a tener juegos infantiles. Eso es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de volver de un golpe y de recuperarte, ¿no? Y yo creo que Ucrania lo ha mostrado y muchos países lo han mostrado. No hay otra forma de hacerlo, no hay otra forma de funcionar. Y las empresas siguen operando, muchas de ellas se reorientan al esfuerzo bélico, las tiendas siguen vendiendo, a veces habrá escasez de ciertos productos, pero tratas de aferrarte a la normalidad. ¿Consideras que en México hay más clasismo que racismo? ¿Cuál es la diferencia? No, yo creo que el racismo y el clasismo se reducen a una cuestión de carácter cultural, aunque sí hay racismo en el sentido de que una persona morena ya tiene una valoración inferior en general. Pero si tiene dinero lo perdonas, ¿no? Es como los inmigrantes aquí que vienen de los países árabes, pues son presuntos terroristas, salvo que sean los jeques y los de la familia Saud, que entonces ya son árabes, ¿sí? Ya no son inmigrantes horrorosos. Pero sí, en México yo creo que hay gente que el mero hecho de tener la piel oscura te da un punto en contra. Eso, independientemente de que si eres pobre, pues mucho peor. Y si eres inculto a ojos de alguien, pues mucho peor. Yo recuerdo un caso, y este caso lo he contado, lo repito, abrevio. Yo fui compañero de una chica que era en el bachillerato. Ella era pintora, su madre creo que también, pero ella era pintora. Y alguna vez le cambié un cuento que escribí sobre un cuadro de ella por el cuadro en sí. Una buena relación. Entonces, como ella era hija de refugiados españoles, y una vez que yo tenía un grupo de estos grupos musicales que hacía yo, pues quise presentarlo ante los amigos y que los amigos te digan, vas bien, vas mal, no hagas esto, o sigue adelante. Y entonces la madre de ella, en un piso muy elegante que tenía, pues nos permitió hacer la presentación de la banda, del grupo vocal, era un grupo vocal más que una banda, y luego yo toqué un par de canciones con la novia que tenía yo por entonces, ¿no? Toqué las canciones y ay, qué bonito, ella cantaba muy bien. Y de pronto terminamos la parte musical y canapés y unos vinos que habíamos conseguido y tal y cual. Y de pronto esta mujer, la madre, la refugiada española de la República, supuestamente de izquierda, se me acercó y muy discretamente me dijo, ¿no crees que esa niña es demasiado morena para ti? Si se abre la tierra y aparece Satanás en persona, me dice, estabas equivocado, existimos Dios y yo, y te vienes para abajo conmigo para siempre, hubiera estado menos sorprendido. Me quedé absolutamente helado. No pude decirle ni de qué estás hablando, no pude ni contestarle, la miré, giré, fui a donde estaba mi novia, Marta, le dije, ven, vámonos. Y nunca volví a ver ni a mi amiga ni a su señora madre. No había un problema cultural, no había un problema de clase, había un problema de que le parecía que para mí mi novia tenía la piel demasiado oscura. Eso es México también, hijos míos, y tenemos que asumirlo. Hay que asumirlo. He contado otras historias de clasismo y racismo en México, como la del guionista del Pantera, búsquenla por ahí, creo que ya está, incluso como el Pantera aparece el video. Todo lo que empezó a existir debe tener una causa, pues no lo sé. Los filósofos dicen que sí, pero nunca explican por qué están convencidos de que así debe de ser. Si se hace la reforma del Poder Judicial, en México se pretende hacer una reforma del Poder Judicial donde los jueces sean elegidos por la gente, en votación popular. Entonces, el juez que sea más simpático, que reparta más dinero, pues todos lo votan para que sea juez, ¿no?
y cosas, ocurrencias de la cuarta demolición, la cuarta transformación del López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum. ¿Tienes alguna idea por qué en México se le dice lana al dinero? Porque la lana de los borregos era riqueza pura. Era riqueza pura como el oro, pero la gente común no tenía oro. Pero la gente común podía tener 4 o 5 borregos y esquilarlos y vender la lana, y la lana era lana. Tener lana era equivalente a tener dinero. Entonces era una forma de ganadería menor que sí estaba accesible para la mayoría de la gente, a diferencia, por supuesto, de la ganadería mayor y de las minas y de otras cosas. En España ni un duro, es que el peso duro español es el nombre de una moneda, y el duro era, si mal no recuerdo, 50 pesetas, pero no estoy seguro. Creo que sí, porque se decía que, por ejemplo, mi abuelo cuando se fue a México, la familia le daba al hijo que se iba un traje nuevo, el billete del vapor que lo iba a llevar, el vapor, fines del siglo XIX, traje nuevo, el billete del vapor y 50 duros, que vendrían siendo 100 pesetas, 1000 pesetas. Creo, no estoy seguro, Ya casi 200 transmisiones. ¿Algún plan para la revista número 200? Pues no. Si tienen ideas, déjenmelas y las vemos. Excelente camiseta, gracias. Ahora sí la estoy estrenando, me llegó ayer. Y precisamente como la semana pasada hablamos de Yanis, ¿le da la vida para hablar de cocina asturiana alguna vez? Me falta vida para hablar de la cocina asturiana. Mira, vamos a perder tiempo. No, voy a dejar 5 minutos. 5 minutos. Miren, mi familia es muy mexicana y muy asturiana. Mi familia materna. Mi familia paterna no tuve relación con ella. Como he dicho, mi padre es adoptivo. Y mi verdadero padre no sé quién es, ni me interesa. Mi familia materna con la que yo me crié era muy mexicana, muy católica, pero también muy asturiana. La figura de mi abuelo, que había muerto en 1930, 25 años antes que yo naciera, de todos modos siempre ha permanecido encima de nuestra familia de una manera impresionante. Porque era un gran tipo, porque por un montón de cosas, por los recuerdos que se tienen de Fernando Huerta Turanzas, mi señor abuelo. Bueno, pero entonces mi familia hacía fabadas, pero en México no había fabes, o sea, alubias, este frijol grande. Entonces esperaban a que se importaran algunos sacos de alubias, de faves, a México, y había tiendas que tenían el teléfono de mis tías y de mi mamá y les llamaban cuando llegaban alubias. Entonces atacaba a la familia Huerta, eran 7 hermanas Huerta, porrón, y atacaban las tiendas para llevarse las alubias y hacer fabada. La fabada no es tan tradicional, la primera receta de fabada es de principios del siglo XIX. En Asturias se come bien y mucho. Las bases pueden ser bastante de campo, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Cebollas rellenas, carne ternera, pues cebollas rellenas. Embutidos, pues embutidos clásicos, chorizo y salchichón y morcilla, o una morcilla especial que se hace aquí, que es la matachana. Alubias, berzas, que es una verdura que me gusta mucho, hay gente a la que no le gusta nada. Entonces tengo que pelear con las berzas y alubias más pequeñas. Se hace el pote asturiano, que a mí me encanta, y el que me he comido literalmente peroles enteros. Las carnes asturianas son buenísimas. Hay un tipo de ternera, de ganado, que es el ganado de la ternera o la vaca roja, que quiere decir roja o rojiza, son más bien marrón rojizo, y es el ganado propio de Asturias, y tiene carne maravillosa, tiene carne excelente. Cerdo, el maíz que llegó aquí y que llegó de una manera muy peculiar, fíjense,
Porque alguna vez alguien me dijo, cuando yo acababa de llegar, me dice, bueno, en México debe haber mucha pelagra, ¿no? Y yo, pues no, no hay nada de pelagra. ¿Cómo si comen maíz? Ya, pues, maíz no te provoca pelagra. Pues aquí en Asturias la mayor incidencia de pelagra, que fue tremenda, se debió a que había que comer maíz cuando no hubo trigo. Entonces, claro, me enteré. El problema es que aquí el maíz se trataba como el trigo, es decir, lo secas, lo mueles y haces harina. En México el maíz se hace nixtamal, o sea, se cocina el grano de maíz con cal y agua, se hierve y de ahí se hace la masa, no se hace masa a partir de harina de maíz. Y yo no sé, o lo supieron o lo intuyeron o fue suerte, pero al cocer el maíz con cal y agua se libera la vitamina A. Y entonces la tortilla mexicana, o todo lo que se hace con nixtamal en México, todo tipo de sopes y guaraches y tostadas y tamales y demás, tiene vitamina A biodisponible. Pero si mueles el maíz y lo haces harina, tiene vitamina A que no es biodisponible. Entonces, si tú comes solamente cosas hechas de harina de maíz, pues tienes deficiencia de vitamina A y pelagra. Es de vitamina A, ya tuve la duda. No, es de vitamina B3. Vitamina B3 o de su precursor el triptófano. Perdón, no es vitamina A. Es que estoy pensando en el arroz dorado y me he quedado con el cuento de la vitamina A, que es otro tipo de vitaminosis. No es de vitamina B3. Y la pelagra es la deficiencia de la vitamina B3. Entonces, pues esa historia no impide que se haga una especie de tortillas que se llaman tortos, que con picadillo del que se usa para el chorizo, pero antes de hacer el chorizo te usa el picadillo directo con pimentón y un huevo encima, que es una maravilla. Pero, y dije 5 minutos, ya llevamos 5. Lo principal, Asturias es tierra de quesos. De quesos de todo tipo, quesos frescos, quesos curados, quesos semicurados, quesos azules. Hay por lo menos 3 o 4 tipos de quesos azules, desde el Cabrales, que es el más agresivo, más brutal, hasta el Bigotes o ¿cuál es el otro? No me acuerdo de los nombres luego, porque yo sí me acuerdo de los nombres de la gente, menos me acuerdo de los nombres de los quesos. Hay un queso ahumado, que es el ahumado de Pría, que ese en sándwich es una verdadera maravilla, derritiéndolo es una verdadera maravilla. Hay un queso que es casi de polvo, que se llama la fuega al pitu, que no tiene nada que ver con... Fuega significa ahoga, y pitu les llaman a los pollos. Y entonces es un queso que cuando está en su punto, que es muy polvoso, si lo come el pollo, como que se ahoga porque es muy seco. Esa es la fuega al pitu y es delicioso. Hay tantas variedades de quesos que es probablemente la segunda región más quesera del mundo después de Francia, con la diferencia que en Francia son 5 millones, son 50 millones de personas, y aquí en Asturias hay 1 millón. Pero cualquier tabla de quesos asturianos que se comen ustedes en una sidrería por aquí, es absolutamente de locura. La cocina asturiana es maravillosa y es una de las razones por las que no extraño a la cocina mexicana. Primero que nada porque hay buenos cocineros mexicanos aquí, pero porque sí, lo que nos gusta de la cocina mexicana es la variedad. La cocina asturiana tiene una enorme variedad para ser una pequeña comunidad de 1 millón de personas. Y donde vayas, vas a comer bien. Es una cosa impresionante. Oye, vamos a tal lado, y si está en el extremo, está lejísimos, a la mitad de la nada, en medio de una montaña, es un restaurantito, un chigre que le llaman aquí, un pequeño establecimiento modestísimo con 6 mesas. Sí, pero vas a ver el jabalí que comes allí, vas y recorres carreteras para un pueblo donde parece que vive poca gente, y te metes allí y comes el mejor jabalí de tu vida. Entonces, sí, y la gente va a lugares de los más extraños, de los más pequeños, de los más modestos, a comer maravillosamente bien. Bueno, 7 minutos le dediqué, pero ya hablé de la comida asturiana. La comida asturiana me encanta. ¿Algún consejo para un corazón roto por una relación rota, don Mauricio? Sí, para sobrepasarlo. No es la primera ni va a ser la última. Y si es la última, si es la primera duele más, ¿no? Y si es la última, pues no te preocupes, la siguiente ya es la buena, entonces no pasa nada.
¿Qué ha pasado con los autos eléctricos chinos en Europa? Pues no hay, ¿no? Los autos eléctricos chinos aquí no hay. Hay mucho automóvil coreano de una magnífica factura, verdaderamente. Hay dos o tres marcas como Kia o Hyundai que realmente han afectado al mercado porque son de gran calidad a un precio muy accesible. Supo que Milei cerró el Ministerio de la Mujer en Argentina. Sí, lo supe. Pero es que, no sé si ustedes conocían a un grupo mexicano que se llamaba Molotov, que hacía una especie como de hip hop, y tenía una canción que decía, dame todo el power para que te demos en la madre. Dame todo el poder para... ¿Por qué? I have come to joder o algo por el estilo. Era Molotov. Pero bueno, resulta que le han dado a Milei todo el power. Tiene los poderes que tiene un presidente en América Latina, que es un poder excesivo, poco limitado. En general, los primeros mandatarios en América Latina no tienen los controles que un presidencialismo razonable con 3 poderes debería darles, ¿no? Las constituciones se organizaron de tal manera que el Ejecutivo tiene un poder, insisto, excesivo. Pero en el caso de Milei, lo que acaba de ocurrir no es solamente que cerró el Ministerio de la Mujer y él está encantado con eso y cree que va a resolver algo. Ha echado a 25,000 personas y va a echar a otras 50,000. Con eso, por supuesto que adelgaza el Estado. Yo no sé si adelgazar el Estado tenga que ser un objetivo en sí mismo, pero si tú le metes a un país que tiene problemas de empleo 75,000 desempleados en un par de meses, tú lo revientas sus sistemas de apoyo al desempleo, sus sistemas de apoyo al empleo. Si tienen seguro de desempleo, pues no tienes forma de cubrirlo. 75,000 nuevas personas, es un montón de gente. Pues Milei ha decidido que tiene todo el poder y además de hacer eso, ha hecho otra cosa que es, se acaba de aprobar en el Senado la ley Bases de Javier Milei, 6 meses después de su llegada al gobierno, 6 meses después de que ya quedamos que aumentó el precio de las medicinas, que ha disminuido el empleo, que hay más pobreza, que hay más inflación, pero hay superávit. Esto es maravilloso, ¿no? Es como si tus hijos te dicen, tenemos hambre, no pueden comer esta semana, pero tenemos mucho dinero ahorrado en el banco. Oye, ¿no podríamos usar ese dinero para comprar, no sé, comida? No. Es el superávit. El superávit es sagrado. No hay un motivo, y le he preguntado a un par de economistas, no hay un motivo concreto para que el superávit sea en sí bueno. Casi todos los gobiernos tienen déficits. Ahora hay déficits inasumibles y hay déficits asumibles. Es decir, que puedes pedir prestado para gastar un poco más de lo que ganas porque sabes que vas a tener ese dinero eventualmente después por la vía de impuestos y demás. Pero son raros los gobiernos que tienen superávit porque es una tontería. Un gobierno no es un negocio que tenga que tener beneficios. Tiene que tener una reserva razonable, pero el déficit es en papel. Es decir, cuánto debes. No significa que no tengas dinero en las arcas, sino significa que debes más dinero del que tienes en las arcas, pero que eventualmente vas a tener para pagarlo. Y si llevas bien la economía vas a tener para pagarlo. Pero, bueno, ¿qué significa esto? Significa 4 cosas. O sea, esta lleva mucho tiempo, lleva 6 meses de trámite, se ha sido modificada en varias ocasiones. Él quería, por ejemplo, privatizar como 40 empresas argentinas, creo que solo va a poder privatizar 2, pero vamos, el Senado finalmente aprobó, primero la Cámara de Diputados y luego el Senado aprobaron la ley Bases. ¿Qué hace la ley? Es una versión reducida de la llamada ley ómnibus que Milei presentó al Congreso a comienzos de este año, para reformar el Estado, privatizar empresas, cambiar la legislación laboral y de jubilación, cuidado aquí, e incentivos para el sector de la energía y los hidrocarburos y para las grandes inversiones. Sí, hombre, lo de los hidrocarburos es muy importante porque hay que quemar mucho petróleo. Claro, si tú no crees en el cambio climático, como López Obrador o como Milei, no es mi culpa,
que ninguno de los dos crea en el cambio climático, que muchos en la extrema izquierda, en la extrema derecha y en la extrema estupidez, que eso ubicaría más que nada a López Obrador, no creen en el cambio climático. Es como no creer en la gravedad, ¿no? Yo no creo en la gravedad, no voy a salir de un séptimo piso. Bueno, pues adiós. El problema es que dices, yo voy a empezar a empujar gente desde una ventana del séptimo piso porque no creo en la gravedad. Eso no es cierto, tú eres Putin, te estás deshaciendo de tus enemigos, no es que no creas en la gravedad. Entonces, bueno, lo que ocurre es que la ley Bases le da plenos poderes a Milei para muchas cosas. Si ya tienes una presidencia engordada, excesiva, y le das plenos poderes, pues es lo que hacen todos los tiranos, ¿no? Llegas democráticamente a obtener el poder y después demueles las bases de la democracia para poderte mantener en el poder. Es de cajón. Esto lo hizo Hitler, lo hizo Mussolini, lo está haciendo López Obrador, lo pretende hacer Trump, lo ha hecho Orbán. El autoritarismo funciona así. De lo que no se puede apropiar lo destruye, y lo que no puede destruir se apropia de ello. La ley de bases declara una emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética durante un año. ¿Es cierto que hay una emergencia administrativa, económica, financiera y energética? Pues no lo sé, pero los diputados, senadores y Milei han dicho que sí. Y esto le da al Ejecutivo facultades delegadas en esas materias, es decir, puede gobernar por decreto. Esto le permitirá a Milei contar hasta mediados de 2025 con facultades que normalmente le corresponden al Poder Legislativo. Son los 4 principales cambios: el régimen de incentivo a las grandes inversiones, beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante 30 años. O sea, para fomentar la inversión te voy a cobrar menos impuestos, con lo cual voy a tener menos dinero para hacer obra social. Pero como no vamos a hacer obra social, podemos reducirte los impuestos. Aduaneros y cambiarios, o sea, no te cobro las que también son impuestos, los aranceles aduaneros para cuando importes o cuando exportes, y además te doy cobertura cambiaria, es decir, te garantizo un precio de cambio a monedas extranjeras aunque la nuestra se vaya al cuerno. Esa garantía cambiaria es la que ha hundido a muchos países, entre ellos a México, por cierto. Ese es el régimen de incentivo a grandes inversiones. Estabilidad normativa y protección contra los abusos del Estado para proyectos que superen los $200 millones. Esto fomentará grandes inversiones tanto nacionales como extranjeras a largo plazo. Está orientado a sectores considerados estratégicos para el desarrollo del país, como el de la energía, el agro, la minería, excepto la extracción de litio y la infraestructura. Pues sí, mira, pero cuando se atraen inversiones para el beneficio del país, no de las inversiones. Es decir, que si atraes inversiones, esas inversiones te van a redundar en beneficios para el país, fundamentalmente de carácter impositivo y comercial, y esos impuestos pues, los puedes usar para mejorar la vida de la gente, pero si no quieres mejorar la vida de la gente, pues ¿para qué pagan impuestos las empresas, no? Privatización de varias empresas, al final solo va a poder privatizar de 40 que quería, Intercargo, que presta servicios en aeropuertos a las líneas aéreas, y Energía Argentina, encargada de la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos y el transporte y almacenaje de combustible. Esas 2 podrán ser privatizadas. Las otras 38 que quería, pues al final no se lo dejaron, pero apostamos a que va a insistir. Bueno, reforma laboral. Beneficios para los empleadores que regularicen a sus trabajadores, pero eliminando las sanciones contra el empleo informal. Es decir, si regularizas a tus trabajadores, te doy beneficios. Pero si no los regularizas y los tienes trabajando ilegalmente, pues no digo nada. Te pierdes los beneficios. O sea que tú puedes calcular si tienes más beneficios explotándolos en la economía informal o si obtienes más beneficios regularizándolos. No es una ley que te obligue a hacer correctas las cosas, es simplemente que elijas que te conviene más. Según el gobierno, la flexibilización llevará a más empresas a contratar personal. Esto nunca pasa, ya que en la actualidad muchos empresarios temen tomar empleados nuevos ante la posibilidad de enfrentar un juicio laboral que puede llevar a una pyme a la quiebra. Sí, pero generalmente quien se beneficia no es a las pymes. Si
Si eres un pequeño empresario y no le puedes pagar un sueldo correcto a tu trabajador, pues no necesitas el trabajador. Estás generando apenas lo suficiente para sobrevivir tú. ¿Para qué necesitas un trabajador? Es que vas a ganar el doble. Bueno, entonces sí le puedes pagar. Si te va a generar beneficios, te conviene. Pero si no puedes pagarle, si para sobrevivir tú necesitas que otra persona trabaje cobrando poco, pues no es justo, ¿no? No sé, creo yo, pero bueno. Estos son los puntos, pues, fundamentales de la ley con la que Milei se ha dado todo el power. Por supuesto, hubo manifestaciones y disturbios a las puertas del Senado porque sectores de la oposición política, el movimiento sindical y organizaciones sociales rechazan esta reforma, y es lógico que la rechacen. Tú peleas por ti, por los tuyos y por el beneficio tuyo. Si el gobierno solamente trabaja para el beneficio de otros, pues protestas. Si eres rico y solo trabajas para el beneficio de los pobres, protestas, te hacen más caso. Si solo haces beneficios para los ricos, como es esta lista que acabamos de leer, y eres pobre y protestas, y tampoco te van a hacer mucho caso. Así que, pues bueno, hubo hasta diputados apaleados y gaseados como resultado de la toma del todo el power por parte de Milei en estos días. Así que, bueno, estamos donde estamos. Bueno, vamos a empezar un poco con Europa y el tema, en este caso, de la derecha francesa. Ocurrió algo. Si ustedes son gente muy de izquierda, sea lo que sea, muy izquierda, son incapaces de valorar que hay una derecha, hay un abanico de opciones y de moralidades y de visiones en la derecha, y que hay una derecha democrática. No toda la derecha es fascista y autoritaria. Mientras que tanto, si ustedes son de derecha, difícilmente van a aceptar que la izquierda tiene un abanico como la derecha, donde hay desde una izquierda democrática y racional hasta una izquierda autoritaria y agresiva y armada, como hay una derecha armada. Una derecha dispuesta a la violencia, como acaba de ocurrir ayer en la Cámara de Diputados en Italia, cuando la protesta incluso de la derecha también, del movimiento M5, del movimiento 5 Estrellas, que antes encabezaba un cómico, no sé si ahora todavía, y que era una especie de fascismo light, pues fue apaleado por los fascistas de verdad del grupo de Meloni. Lo tuvieron que sacar en silla de ruedas ayer, ¿no? Es decir, esa derecha violenta, esa derecha brutal, fascista, no es toda la derecha. Hay una derecha racional, hay una derecha razonable. No olvidemos que Macron, por ejemplo, que acaba de decidir disolver el Parlamento y convocar a elecciones parlamentarias para el 30 de junio, para el próximo 30 de junio, y luego una segunda vuelta para una semana después, el 7 de julio. Macron es de derecha, no es un hombre de izquierda. Emmanuel Macron es un hombre de derecha progresista, de derecha light, de derecha liberal social, de derecha abierta, de derecha liberal, como Biden. Biden es de derecha y Trump es de derecha fascista, pero son de derecha. Entonces, pues hay una derecha tradicional en Francia, que está formada por el partido que se llama los Republicanos. Son herederos de presidentes como Nicolas Sarkozy, Charles de Gaulle o Jacques Chirac. Y los señores de este partido descubrieron que ahora, a raíz de que Macron, por el avance tremendo de la Asamblea Nacional de Marine Le Pen, del neonazismo de Marine Le Pen, y al convocar a elecciones Emmanuel Macron, el líder de los republicanos, Eric Ciotti, no sé cómo se pronuncia porque parece italiano, Ciotti, pero no debe ser Ciotti porque es en francés, será Eric Ciotti, no lo sé, empezó a establecer diálogos, digamos, discretos, secretos, clandestinos con el partido de Marine Le Pen para aliarse con ellos de cara a las elecciones legislativas del próximo 30 de junio. Es decir, que la derecha razonable, la derecha
democrática, la derecha inclusiva incluso, se aliaría a la ultraderecha más extrema, como en España lo está haciendo el Partido Popular con Vox. Se ha arrojado en brazos de la ultraderecha, dándose cuenta de que por sí sola no tiene posibilidades de gobernar. Y entonces, si el PP necesita a Vox, encantado de la vida, está con Vox en un montón de ayuntamientos y en algunas autonomías, como el caso de Andalucía, Vox está cogobernando. La ultraderecha neonazi, racista, militarista, que amenaza con la violencia constantemente, que miente sin descaro alguno, como mentía Goebbels, está gobernando en España de la mano de los que se suponía que eran los demócratas cristianos. Y eso fue lo que propuso Enrique Ciotti, vamos a llamarle así, de momento Ciotti, y la directiva del partido decidió por unanimidad echar a Enrique Ciotti de la ejecutiva, echarlo de su posición como presidente, como líder del partido de los republicanos, porque según dijeron quienes lo echaron, al llevar a cabo negociaciones secretas sin consultar a nuestra familia política y a nuestros militantes, Enrique Ciotti rompe por completo los estatutos y la línea defendida por los republicanos, dijo Annie Genevard, secretaria general de los republicanos, a la salida del encuentro, donde le dieron la patada. Ciotti decidió que de todos modos él sigue siendo el presidente de nuestra formación y en un momento dado se encerró. Esto es absolutamente esperpéntico. Se encerró en las instalaciones, en la sede del partido, y dijo que su salida supone una violación flagrante de los estatutos del partido, que incluso plantea que puede tener consecuencias penales. Es decir, vas a demandar a tu propio partido. Ha expresado que no se puede dar un paso de este calibre sin el aval previo del presidente. Nosotros llevamos la voz de los ciudadanos de derechas ignorada y confiscada durante demasiado tiempo. Pues sí, pero si los vas a convertir en ciudadanos de ultraderechas, pregúntales antes, ¿no? En un intento de evitar que los miembros de su partido le echen, cerró la sede de la formación para evitar su expulsión y dijo que era por cuestiones de seguridad. Siempre se aducen cuestiones de seguridad. Los miembros de la ejecutiva se han desplazado 500 metros para reunirse en una fundación privada que es el Museo Social. Ciotti llegó a solicitar la presencia de agentes judiciales para comprobar la identidad de los asistentes a la reunión. Y mañana viernes, la justicia, el Tribunal Judicial de París, examinará a las 11 de la mañana un recurso que presentó Enrique Ciotti contra su exclusión de su partido. Es decir, haces conversaciones secretas con los nazis y como te descubren, te echan y dices, no, me quiero quedar. ¿Qué quieres quedarte? Haciendo la alianza con los nazis que quieres. La derecha tiene un problema. La derecha democrática, la derecha razonable, la derecha que es con la que se puede dialogar y se puede llegar a acuerdos. Oye, mira, esto es bueno para el país, estamos de acuerdo en ello, vamos a hacerlo y se puede. La política muchas veces es eso. Por más que Pablo Iglesias recorre el mundo diciendo que la izquierda, la función de la izquierda no es llegar a acuerdos, que es lo más estúpido que he oído en muchos años, y mira que he oído gansadas espectaculares. Pero la derecha tiene un problema. Se está dejando fagocitar por la ultraderecha y puede pagarlo muy caro. Y pueden pagarlo muy caro los países donde la derecha, desesperada por su ineficacia absoluta desde el punto de vista electoral, ve como tabla de salvación al populismo de derecha. Lo mismo pasa con el populismo de izquierda, ¿no? Podemos nació para destruir al Partido Socialista, pues no lo logró. Pero cuando no lo logró, Pablo Iglesias no renunció, por supuesto, no es como Macron, sino que se insistió hasta que llegó a ser vicepresidente, luego salió huyendo, un acto de una cobardía que a mí me parece que pasará a la historia. Y luego decidió entregarle toda la dirigencia a Yolanda Díaz, una señora que había pasado por el Partido Comunista y por las mareas, pero que no era precisamente una líder altamente reconocida en toda España. Pero luego la nombró su sucesora y la que iba a llevar ahora sí a Podemos a la presidencia. Podemos junto con Izquierda Unida, el esperpento de Unidas Podemos.
y luego cuando Yolanda Díaz le dio la puñalada trapera, pues ahora se dedica a luchar en contra de ella. Una izquierda que no se puede unir. Y allí fíjense que pasó una cosa que me llamó mucho la atención. Aquí está, además para que vieran la foto de Les Républicains y de Eric Ciotti, el señor al que acabaron echando, o supone que van a echar. Yolanda Díaz renunció al liderazgo en Sumar. Y el diario Es que son tontos. Dice que la renuncia de Yolanda Díaz obliga a la izquierda a empezar de cero. La izquierda, para el diario, para Escolar y para toda esta gente, nacida, crecida y cultivada en un leninismo rancio, la izquierda tiene que ser la izquierda revolucionaria marxista bolchevique. O por lo menos la del socialismo del siglo XXI, ¿no? La del eurocomunismo, pero con mala cara. Porque no están dispuestos a aceptar que el PSOE es la izquierda. Pues es una izquierda que tiene más votantes, que tiene gobiernos, que la socialdemocracia, el socialismo democrático en general, pues gobierna y gana elecciones y funciona. Entonces, no, ellos no son izquierda, son de derecha todos. Un invento que hizo Stalin, por cierto, en 1928. Y entonces, la izquierda son ellos, según el diario. Tiene la izquierda que empezar desde cero. Dice Yolanda que la responsabilidad la tienen los partidos. Va a unirse. Por esto es claro. Si Izquierda Unida, Podemos y Sumar, que no es nada, Sumar es un movimiento en el que la única cabeza visible es Yolanda Díaz, como Podemos es básicamente Pablo Iglesias, partidos de izquierda hechos a partir de un caudillismo lamentable. Si Izquierda Unida, Sumar y Podemos fueran en coalición con el Partido Socialista a las elecciones con unas solas siglas, la derecha no le ve el polvo a la izquierda en España ni a tiros. Y aguas que la derecha dar tiros sabe, en España sobre todo. Es decir, la existencia de Podemos, de Izquierda Unida y de Sumar le garantiza la esperanza a la derecha en España. Y si esa esperanza la tiene hoy Feijóo asociándose a Vox, teniendo a una falangista como Ayuso en la presidencia de Madrid, la derecha va a tomar esa posición mientras que la izquierda se pelea. Y termino con lo de las peleas de izquierda y derecha porque lo último me dejó helado. El señor Mélenchon, que es un tránsfuga del Partido Socialista y que su objetivo fundamental, como el de Pablo Iglesias, y por ello son muy amigos, era destruir al Partido Socialista francés, que está en unas condiciones muy lamentables ahora, se ha planteado finalmente, siendo minoritario, la Francia insumisa es en este momento la izquierda mayoritaria, pero es una mayoría escuálida. Si se hace un frente popular que una al Partido Socialista, a los verdes y los comunistas con la Francia insumisa de Mélenchon, si nos olvidamos que Mélenchon pensó que también podía hacer un trato con Le Pen, y todavía Mélenchon no decide si está dispuesto a ser primer ministro, si está dispuesto a no ser el candidato de esta coalición que debería existir razonablemente, es decir, puedes tener desacuerdos al interior del partido, pero no se trata de que hagas un partido por cada opinión distinta, que es lo que la izquierda ha hecho tradicionalmente. Si se hiciera un frente popular también en Francia, con la Francia insumisa, el Partido Socialista, el Partido Comunista y los verdes, se podría vencer a la ultraderecha de Le Pen. Si no, no. Ahora, ¿en manos de quién está la responsabilidad? ¿En manos de la derecha o en manos de la izquierda dividida, enfrentada, reventada, dada al divisionismo? Yo recuerdo cuando en México se hizo una vez vamos a reunirnos todos los de izquierda, y de esa reunión salieron 3 partidos por lo menos de izquierda. Vamos a ver, el PMT, el PSUM, el PRT o algo así. No me acuerdo quién es, pero vamos a reunirnos todos y salen 3 partidos. Si la izquierda no se une en España, en Francia y en otros lugares, que no renuncie, que no se le permita nunca que se olvide que es su responsabilidad el crecimiento de la ultraderecha.
En España se contuvo el crecimiento de la ultraderecha. Sí creció, pero no es avasallador como en Francia. En los países nórdicos la izquierda ha avanzado, pero en el centro de Europa tenemos un problema, y un problema grave, y si la izquierda no asume sus responsabilidades, que luego no me vengan a llorar, por favor. Luego no me vengan a llorar. Ay. Me pongo de malas cuando comento estas cosas. Jern Vandrer, Dios mío, ¿qué nombre se pone? ¿Por qué no se pone en Pepe? Qué linda camisa ama Janis Joplin, al igual que Morrison, pero entiendo que la relación entre Janis y Jim era mal. Alguien le explicó que Janis le rompió una cabeza. Sí, él mismo, que Janis le rompió una cabeza, una botella en la cabeza a Jim Morrison. Yo creo que hizo bien. Jim Morrison era un impresentable. Cantaba muy bien y escribía muy bien, pero era un impresentable. El rock tiene sus impresentables. Tienes a Ritchie Blackmore, uno de los guitarristas más espectaculares de la historia, que sigue haciendo cosas maravillosas, por un pesado. O a Ginger Baker, el baterista de Cream, que era un sujeto que también murió hace un par de años, poco menos, pero que era un desagradable, un tío tan desagradable. Las entrevistas que he visto con Ginger Baker, dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué te gana siendo tan mala persona, hombre? El PRD perdió su registro nacional teniendo mala imagen ante la gente, en parte su culpa, pero en parte culpa de López, que sometió al partido a sus designios y ambiciones entre 2006 y 2012. Y antes, en 1997 ya era presidente del PRD. López Obrador, en el 99. ¿Cuándo lo conocí? No me acuerdo si fue en la campaña por la Ciudad de México o en la campaña del 99, cuando yo dejé en parte mi trabajo hecho y me vine para España, pero López Obrador fue uno de los que destruyeron al PRD. El problema del PRD siempre fue ese. Al unir a la izquierda atraes a las cúpulas, y las cúpulas quieren poder, y el poder lo manejan y lo controlan lo mejor que pueden. Y son buenos para eso, están acostumbrados. Entonces, si no das poder a las bases, si no haces que las bases controlen, y por más que Cárdenas lo intentó, fue imposible, los burócratas, como la que me hizo la vida imposible en el PRD, y los chuchos y toda la vieja burocracia del Partido Comunista, pues, se apoderó del PRD y lo destrozó. Y van a destrozar lo que toquen. ¿Crees que el rock está muerto, como muchos dicen? No, es una idea promovida por gente dedicada al reggaetón y regional mexicana, corridos tumbados, más que nada. ¡Qué horror! Finalmente oí yo al tipo este que canta, bueno, canta es un decir, al tipo este que profiere corridos tumbados. Pues ganará mucho dinero, pero tiene la misma voz con un timbre amable, suave, atractivo, moderado, de Alex Lora. Es como Alex Lora recitando, es una cosa horrorosa. Mira, yo vivo en un mundo raro de musical, donde hay mucho folk, donde hay mucho blues, donde hay mucha música tradicional, pero el rock hoy, si yo me pongo, si ves lo que hemos hecho en Ahora Música en las últimas semanas, el rock está más vivo que nunca, o está tan vivo como nunca. Es decir, hay bandas de 15, 16, 17 años que están haciendo música de una calidad enorme. Freeze the Fall, Platinum Moon, Burn the Jukebox, Plush, tienen como 20, ya son mayores como Band Maid y como The Warning, The Sixters, que todavía son adolescentes también. Hasta gente más mayor como Larkin Poe, que hacen rock de raíces y blues, y que son maravillosas, y que oírlas es un placer. El otro día ellos hacen covers en su casa para ir ampliando su registro musical y lo que hacen en las guitarras y en las voces y en la modulación. Llevan años haciendo covers. Yo debe ser 7, 8 años que les llevo oyendo covers. Cada 2, 3 semanas sacan un cover. Hagan un cover de Roy Orbison. Maravilloso. Y eso en un espacio muy cerrado en el que yo me muevo, porque es un rock indie, un rock hard, pero clásico,
Si tú te vas al metal, si tú te vas a lo que se está haciendo en grunge o en otras variedades de las que se van inventando los críticos para tener muchos géneros nuevos de rock, y que yo toco de vez en cuando, hay muy buen rock que se está haciendo. Y te vuelvo a lo que estaba yo señalando aquí. Esto es el mainstream rock airplay, el rock de corriente principal. ¿Conoces al grupo Nothing More? Deberías. A Godsmack, esos son muy buenos, yo los conozco. A Billy Morrison con Ozzy Osbourne, que tiene también 800 años. From Ashes New, Hardy, Sleep Theory. Sleep Theory también son buenos, los conozco. Pearl Jam, que son de post-metal, creo. The Warning y Metallica. Y aquí hay muy buena música. Si hay muy buena música, está viva. Si le están haciendo jóvenes, si le están haciendo adolescentes, si le están haciendo grupos femeninos, si le están haciendo grupos de viejos grupos como Deep Purple que siguen adelante, no creo que esté muerto. Yo escribí una vez un cuento con los últimos rockeros porque daban un concierto al que solo iban 20 personas, entonces el del equipo de sonido tenía que meter voz, aparte efectos de sonido de multitudes para que se oyera como si estuviera en un estadio, ¿no? Y el cantante pues obviamente moría de un ataque cardíaco con su pelo largo blanco en el escenario. El último concierto se llama ese cuento. Y yo me equivoqué, entonces si me equivoco ahora. ¿Cómo se relaciona Rosaluz Alegría y Claudia? Las dos en la huelga de la UNAM. No, pero Rosaluz Alegría es de la huelga del 68. Rosaluz Alegría era la que empujaba la silla de ruedas de Marcelino Perelló. Las dos protegidas por los chillones de los López, eso sí, te creo, pero son de generaciones radicalmente distintas. Rosaluz debe tener 70 y tantos. Y Claudia tiene 50 y tantos, son generaciones totalmente distintas, ¿no? El líder sindical del Infonavit, que es el Instituto Nacional para el Fomento de la Vivienda de los Trabajadores en México, y sus cercanos destrozaron las banderas LGBT que estaban en el edificio gubernamental. Los representantes de las empresas ya las volvimos a poner. Facundo Rendo, esto es importante, que mucha gente apoye el fascismo y a los libertarios egoístas, ¿no demostrará que los seres humanos son en realidad bastante crueles? No, mira. Y dices también, la mayoría de los alemanes apoyaron a Hitler, sí, pero hay una agenda detrás de la agenda pública. Si tú oyes un discurso de la ultraderecha, y te puedo decir de Le Pen o de Wilders, bueno, no sé cómo se pronuncia, o de Abascal, de la gente de Abascal, o incluso de Albize, lo que te presentan es una cosa distinta de la agenda de fondo que tienen. La agenda de fondo que tienen es básicamente antidemocrática. La agenda de fondo que tienen es la defensa del autoritarismo, la no creencia en la democracia como forma de gobierno y la no creencia en las instituciones como forma de controlar y de llevar una sociedad. Entonces, son defensores del autoritarismo, son defensores del racismo, son defensores del sexismo, del ataque en contra de las personas, contra las personas sexualmente diversas, y dicen defender las tradiciones porque España era. Entonces, es que las tradiciones eran bien bonitas. Sí, pero las tradiciones también implicaban que la mujer estuviera sometida al hombre. Pero eso no te lo dicen, porque además siempre hay una defensora de eso que se apunta a Vox y habla en los mitines. Entonces, la gente vota porque cree que los inmigrantes le quitan pagas a su abuelita. Esta fue una parte importante de la campaña de Vox. A tu abuelita le dan 400 euros y a los inmigrantes les dan 2,000 cada mes. Solo por el hecho de ser inmigrantes, siendo ilegales, porque vienen de allá, del Magreb, vienen de África. La gente es muy salvaje en África. Y ellos vienen a violar a las mujeres y a robar a las personas en la calle, sobre todo los adolescentes, ¿no? Entonces, a mí te generan miedo, y si eres una gente mayor y desinformada sobre todo, o una gente, no, olvídate de mayor, yo pienso en los mayores porque conozco algunos, ¿no? Gente muy joven, desinformada, que le dicen que las oportunidades, que no tiene tantas oportunidades como debería, porque se les están quitando los inmigrantes, vas a votar por ellos, porque ellos te van a dar las oportunidades al quitar a los inmigrantes.
El resto de la empanada no está en el escaparate. Está en solo el muestrario que resulta más atractivo desde el punto de vista populista. Entonces, yo siempre lo he dicho y tengo vídeos, ya hemos hablado aquí de esto muchas veces, la gente vota partidos fascistas sin ser ella fascista, simplemente porque no se da cuenta de a qué es a lo que está votando. Como votaba Podemos, sin darse cuenta, por ejemplo, que Podemos quería que España saliera del euro y que España saliera de la Unión Europea. Pero eso no lo decía muy seguido en sus discursos Pablo. Pablo hablaba de la corrupción, Pablo hablaba de la decencia, Pablo hablaba de que hay gente que no tiene las condiciones económicas que debería tener, por lo que luchamos todos. Pablo hablaba muy bonito y la gente le votaba sin darse cuenta que estaba votando otras cosas que no estaban, otra vez, no estaban en el escaparate. No está la empanada completa en el escaparate. ¿Sabes cuál es el defecto de nosotros los socialistas, entre otros? Que toda nuestra empanada está ahí en el escaparate porque gobernamos como decimos que vamos a gobernar. ¿Por qué? Porque podemos gobernar. Entonces, cuando tú prometes el sol, la luna y las estrellas, sabiendo que no vas a gobernar, quedas como Dios. Señalas todo lo que está mal, que es muy fácil. Señalas todo lo que está equivocado y dices que tú lo puedes arreglar. A la hora de ver tus cuentas dices, yo no gobierno, pero vamos, ni por accidente. Tus promesas crecen, tu descaro crece. Cuando tú haces cuentas y dices, vamos a gobernar, entonces, ¿qué prometemos? Que va a haber helados para todos. No alcanza el dinero. No. Vamos a prometer que va a haber helados. Haremos un esfuerzo por los helados, pero helados para todos no podemos prometer. Entonces, como el PSOE puede gobernar, no puede hacer promesas delirantes porque se las van a echar en cara. Y cuando hace alguna y falla, se le echa en cara, lógicamente. Y las exagera y las echa más en cara a la derecha que no lo hace. Pero, insisto, los grupos extremistas tienen muy fácil el atraer a un grupo de personas que tienen preocupaciones legítimas que a veces la izquierda gobernante o la derecha gobernante, la derecha razonable como la de Macron, no ha podido abordar, como el caso de la inmigración. Que la inmigración es un problema, claro que hay un problema. La izquierda extrema te dice, no, la inmigración es un problema. La derecha extrema te dice, no, la inmigración es lo peor que pasa. Y la visión real es, no es lo peor, no es evitable, pero tenemos que abordar los problemas que genera el hecho migratorio. Y si la izquierda que gobierna es allí y mira para otro lado, pues el asunto le va a estallar en la cara por los dos lados. Por los de la inmigración es un problema y por los de la inmigración es el peor problema del mundo. Y así es esto. Decíamos que cosas que sabemos, hoy nos vamos a dedicar al agua que viene del cielo. Y ya he estado hablando de muchas cosas. Tengo tantas cosas preparadas hoy. Ay, hermanitos míos. Pero bueno, vamos a tratar de sacar todo lo que podamos. Y encima no he hecho casi nada del chat, Nada del chat. Iggy Pop acaba de cumplir 77, está en su etapa más productiva. Mira qué curioso. Yo de Iggy Pop solo conozco Passenger. Es una gran canción, pero es la única que ubico. ¿Te gusta el excelente blues de... A ver, no debería estar esto aquí, pero... ¿Te gusta el excelente blues de Buddy Guy? Es mi guitarrista favorito en este momento, Buddy Guy. En el blues, por lo menos. Y cuando Buddy Guy invita a alguien al escenario, le está dando el sello de aprobación de Buddy Guy. Y nunca lo pude ver en vivo. Y ya no va a ser, está haciendo el último tour. Y luego se va a dedicar a su Buddy Guy's Legends, a su bar que tiene de blues, donde a veces de pronto pues, aparece y toca. Yo he visto tocar con él a multitud de jóvenes, de personas que les da el sello de garantía de esto es lo bueno. Buddy Guy es uno de los guitarristas más impresionantes que te puedes echar a la cara. Puede hacer lo que quiere con la guitarra y soy su fan absolutamente perdido. Lo adoro totalmente. If it sounds too old, then you're too old. Si suena demasiado fuerte, estás demasiado viejo. Sí. Por ejemplo, yo le he dicho, yo trabajo con punk celta a todo volumen.
El punk celta, por el ritmo acelerado que tiene, los muchos pulsos por minuto que tiene, me ayuda a trabajar. Gracias a ti, volví a escuchar Deep Purple. Gracias por esa video reacción. Vas a hacer más videos de ese estilo. Estoy haciendo muchos, estoy haciendo los primero en Patreon, luego en YouTube. Y esta semana, mañana en Patreon vamos a tener, háganse Patreons. Mañana en Patreon vamos a tener Pictures of You. Me parece una canción maravillosa, de Deep Purple. Tiene un solo de guitarra delicioso. Está muy bien, está muy, muy bien. Pura generación X en este canal, pues no sé. Maldita Vecindad estaba en boga antes que te fueras a España. ¿Te gustan? Me gustó. No, pero Maldita Vecindad es de los años 80 o 90. No, de los 80. La Maldita, pues sí. Me gusta. El ska siempre me ha gustado. Ellos eran fundamentalmente una banda de ska. Lo que pasa es que todas esas bandas que surgieron en los años 80, que yo presenté en mi programa de Tiempo de Híbridos en la radio de Querétaro, que creo que fue el primer programa, dedicado únicamente al rock en español, todas esas bandas hicieron 2 discos y luego empezaron a vivir de sus grandes éxitos. No tuvieron un recorrido musical prolongado, de discografía sólida, 7, 8, 10 obras completas, redondas, tengas buenas canciones en todas. No, viven de los grandes éxitos. Me aburren. Bueno, decía yo, vamos a ver de nuevo. El agua que viene del cielo. Esto es cosas que sabemos y nos da 7 minutos para pensar en cositas y volvemos. No se vayan. Las nubes no están hechas de vapor de agua. Ese es uno de los muchos mitos e imprecisiones que tenemos como creencias respecto de uno de los fenómenos fundamentales para la vida, el ciclo del agua, en el cual el agua de la superficie del planeta se evapora, sube a la atmósfera y luego cae en forma líquida o sólida. Pero entonces, ¿de qué están hechas las nubes? De agua, no de vapor. El vapor, la forma gaseosa del agua, es invisible, totalmente incoloro y transparente. Pensémoslo, puede haber mucha humedad en el aire y sin embargo este ser límpido y claro, como puede ocurrir un soleado día en la playa. La humedad ambiente está dada por la cantidad de vapor de agua que forma parte de la atmósfera. Lo mismo pasa con la humedad dentro de nuestras casas. El aire puede contener gran cantidad de vapor de agua y causarnos molestias, mohos, condensaciones e incomodidades que puedan necesitar un deshumidificador, un aparato que extrae la humedad invisible del aire de nuestras edificaciones. Cuando ponemos una tetera, entonces, ¿no vemos el vapor salir por el pitorro? La respuesta es no. Si miramos cerca del borde del pico, hay un espacio donde el gas que sale de la tetera hirviente es invisible. Unos milímetros más adelante, en cambio, al encontrarse con el aire de la cocina más fresco que el del vapor, se produce la condensación, que es lo que vemos, diminutas gotas de agua. Gotas, así, de agua líquida, son las que forman en principio las nubes. El aire caliente puede contener más vapor de agua que el frío, de modo que al subir y enfriarse, el vapor de agua que contiene se condensa en forma líquida. Las capas superiores de la atmósfera son más frías que las inferiores debido a la disminución de la presión atmosférica. En el aire a nuestro alrededor, además de gases como el nitrógeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua, existen en suspensión los llamados aerosoles, minúsculas partículas sólidas de polvo, sales y otros materiales. Cuando el vapor de agua se condensa como líquido, sus moléculas chocan con los aerosoles, se unen a ellos formando gotas microscópicas con tamaños medios de entre 10 y 15 micras. Una micra es una millonésima de metro o una milésima de milímetro. Estas gotitas forman las nubes en cantidades enormes. 1 metro cúbico de aire contiene 100 millones de estas gotitas. Si las nubes suben más por la atmósfera, hasta alcanzar los menos 30 grados centígrados de temperatura, las gotitas se cristalizan en forma de hielo. Así que las nubes son agua líquida o sólida, pero no vapor de agua. Las nubes se pueden formar muy visiblemente en puntos donde un frente de aire caliente choca con uno frío, provocando la rápida condensación del agua. De la misma manera, pueden disiparse si aumenta la temperatura del aire donde flotan o si se mezclan con un frente de aire más seco.
Ambos fenómenos producen que las gotitas de agua de la nube vuelvan a evaporarse y convertirse en gas. Y por supuesto, las nubes pueden descargar su agua en forma de lluvia, granizo o nieve. La lluvia es la forma de descarga de agua más sencilla de comprender. Cuando baja la temperatura del aire o cuando la nube tiene una gran densidad de gotitas, estas se van uniendo y si llegan a formar gotas de un tamaño mayor a 1/10 de milímetro, resultan demasiado pesadas para mantenerse en suspensión en el aire y caen. Las más pequeñas se evaporan nuevamente antes de llegar a la superficie, pero las mayores sobreviven. La cantidad y el tamaño de las gotas determinan el tipo de lluvia, desde la muy fina, el sirimiri, orvallo, mollina, calabobos o llovizna, hasta las gruesas, los aguaceros. En la lluvia muy fuerte y de grandes goterones juegan un enorme papel las partículas congeladas. Las gotitas de una nube pueden permanecer en estado líquido muy por debajo de los 0 grados centígrados debido a un fenómeno llamado superenfriamiento, que resulta muy inestable. Cualquier perturbación, como un choque con otra partícula, puede provocar que la gota se congele de súbito. El vapor de agua se condensa más fácilmente en partículas de hielo que en las líquidas, así que forma gotas más grandes, cuyo núcleo de hielo se puede derretir en el camino hacia la Tierra al llegar a zonas de aire más caliente o mantenerse en parte, formando la llamada agua-nieve. Pero es posible también que las pequeñas partículas congeladas rodeadas de agua líquida sean llevadas de nuevo hacia arriba en la nube por corrientes de aire ascendentes. Al subir, el agua líquida se congela formando una pieza de hielo de mayor tamaño. Esto se puede dar varias veces en un ciclo en el que se van formando capas de hielo sobre el núcleo original hasta que todo es demasiado pesado para ser elevado por las corrientes ascendentes y cae a tierra en forma de granizo. Mientras mayores sean las piedras de granizo, más veces han recorrido este ciclo y más peligrosas son. La mayor de la historia, registrada en Bangladesh en 1986, alcanzó más de 1 kilo de peso. Pero los cristales de agua originales de una nube pueden no formar bloques sólidos, sino simplemente acumular otros cristales a su alrededor cuando las condiciones son adecuadas. Por ejemplo, cuando la humedad relativa ambiente no es demasiado alta. La forma natural de los cristales de agua es hexagonal, de modo que los copos de nieve siempre son hexagonales y su forma y su espesor cambian dependiendo de la temperatura y humedad de la nube de la que proceden. El sencillo ciclo del agua que nos explican de niños, el agua se evapora, sube a la atmósfera, se condensa y vuelve a tierra, es una simplificación más o menos útil, pero que deja fuera una maravillosa malla de interrelaciones y fuerzas violentas y diversas que hacen que todo este ciclo resulte más apasionante que simplemente ver llover. Las gotitas o cristales de agua que forman las nubes tienen la propiedad de reflejar y dispersar la luz de todos los colores del arco iris, es decir, toda la luz que procede del sol o de la luna. Al dispersar todos los colores con la misma intensidad, el resultado es que la luz que traspasa la nube es de color blanco, sin ningún color dominante, salvo en los atardeceres, cuando la luz del sol dispersada por la atmósfera va del dorado al púrpura y las nubes con ella. Pero cuando las nubes son demasiado espesas, la luz que dispersan y dejan pasar es menos que la luz que reflejan y por tanto se ven grises o negras. No es que adopten ese color, simplemente su superficie inferior, la que nosotros podemos ver, está menos iluminada y la vemos más oscura. Pues ahí lo tienen. A mí me pareció siempre muy apasionante la idea de cómo se hace el granizo, cómo se forma el granizo y cómo se ve eso. No hay nada más común que caiga agua de allá arriba, pero es complicadísimo cuando uno se mete en ello. Y es lo que hace a la ciencia apasionante, ¿no? Si tú preguntas a un filósofo por qué llueve, bueno, si te puede echar un rollo argumentando que el amor del agua por el cielo, pero cuando se pelean cae, te puede echar un rollote así con la onda del horror al vacío, ¿no? Pero no es cierto, no lo puede mostrar. Y se pregunta en la religión, bueno, Diosito hace que el agua suba y caiga. No, es que no, pero ¿cómo es posible que esto sea así? No, pues es que es voluntad de Dios. Y la ciencia viene y dice, no, pues mira, es así lo hemos estudiado. Y fueron los primeros a los que se nos ocurrió cortar granizos a ver si tenían capas. Es lo que hace apasionante a la ciencia, es que
nos dice cosas que pueda demostrar. Dice Dark Legend, quiero suponer que así se pronuncia, tengo 24, pero vengo escuchándolo desde los 21 aproximadamente. Sí, tengo público de 14 años, por supuesto que lo tengo, pero son pocos. Llama a tus amigos, diles que vengan, no les vamos a pegar. En esta época tienes que hablar del síndrome de Peter Pan. El síndrome de Peter Pan es una de tantas invenciones, no tiene sentido. La terapia génica, científicos chinos no se sabe más que dicen que la tienen, pero tienen que demostrarlo, tienen que publicarlo, tiene que replicarse. O sea, de momento no es más que una posibilidad interesante. ¿Qué me recomiendas para poder ser una persona más culta sobre la música universal como lo eres tú? Oír música y luego ver. Tienes que ahora con internet tienes a tu alcance todo. ¿De qué te interesa saber? ¿Quieres un día te apasionas por saber qué hacía Beethoven, quién era Beethoven? Hay un montón de material en internet, videos, escritos, blogs, artículos de revista que te pueden contar prácticamente todo lo que quieras saber sobre Beethoven, o sobre los Beatles, o sobre Dave Grohl, o sobre The Warning, o sobre quien quieras. Está el material ahí en grandes cantidades, hay entrevistas, hay críticos que rebuznan, algunos con gran atingencia y claridad y otros que no debía oírlos en su mamá. Hay historiadores de todo tipo que hacen historias. Hay un historiador que se llama el profesor del rock, que es medio pesado, pero tiene cosas maravillosas. El tipo se ha dedicado a reunir la información y luego te la suelta, ¿no? En capsulitas de 20 minutos o de menos. Todo está a tu alrededor. Simplemente búscalo en internet, es lo que tienes que hacer. Y es sobre la música que disfrutes. Otra vez, la cultura musical no es saber de música que no te gusta. Yo detesto la ópera. Ya sé que me debería gustar. Me gusta a veces escuchar gente capaz de cantar ópera por la exigencia técnica que tiene, ¿no? Me acuerdo cuando Britney Spears, la cantante de Unleash the Archers, que es una cantante de metal maravillosa, se cantó con otro cantante de metal, por cierto, cada uno en su casa, el diálogo del Vidiamo, bebamos, de una ópera de Verdi, que no me acuerdo ni cuál es. Yo me asombra y lo veo, pero no me gusta la ópera. Y me acuerdo cuando mi profesor de música, porque soy quien soy, tuve broncas en la clase de música del tercero de secundaria, me obligó a hacer un diccionario de la ópera. Me acuerdo que comenzaba con Les Abencerrages, que es una ópera francesa que nunca oí en mi vida. No, de la música que te gusta, busca información, busca entrevistas, busca análisis, y YouTube mismo te va a ir recomendando cosas parecidas, o Spotify. Eso es más fácil que nunca. ¿Cómo podemos promover el pensamiento crítico, inteligente e intelectual en la sociedad, sobre todo entre los más jóvenes y en la gente de mayor edad? Yo creo que contándoles lo que hacemos, ¿no? Cada quien a su manera. Yo creo que hay gente que tiene más facilidad de acercarse a los jóvenes, quizás influencers, quizás, que no tiene nada de malo ser influencer si sabes lo que estás haciendo y no eres solo influencer, sino si estás funcionando como comunicador con objetivos reales, ¿no? Entonces, ¿qué consejo les daría a los jóvenes de 18 que lleguen a los 19? Hagan todo lo posible por llegar a los 19 y una vez que tengan 19, hagan todo lo posible por llegar a los 20. No, mira, no hay un consejo que se pueda dar. A los 18 años tienes todo y no tienes nada. Tienes toda la vida por delante y crees que ya controlas, ya dominas. Y no es cierto. Pero si te dieras cuenta que no es cierto, sería malísimo, porque no cometerías los errores que es necesario que cometas para más o menos empezar a controlar la realidad. Vivir intensamente, aprender todo lo que se pueda y tratar bien a los demás, pues que fuera de ahí. No creo que haya mucho más que comentar. Lo siento, porque no puedo sonar muy sabio, Ito, pero ¿qué sabe de la línea roja que pretenden traspasar Ucrania y OTAN? Pues no tengo idea. Si me puedes dar el dato, mira, vamos a hacer esto. Cuando Lucho Calavera, porque tú siempre sales con estas. Y ya me estoy viendo porque te bloqueé en Twitter. Si tú crees,
si tú dices que Ucrania y la OTAN tienen una intención determinada, danos el dato, es decir, ¿dónde, en qué publicación, quién de la OTAN dijo esto? Y a partir de ahí yo te puedo responder. Pero si tú me estás haciendo la glosa de algo que dices que dijo la OTAN, que yo dudo mucho que haya dicho, estoy siguiendo el conflicto, ¿me perdonarás? No te voy a responder. Dame los datos. Ucrania y la OTAN tienen una intención determinada, seguramente expresada en documentos a los que tú has tenido acceso para poderlo decir. Necesito que me des los documentos y te puedo opinar. La gente confunde ser musulmán como si fuese una raza. Sí, es un grave error. ¿Qué piensas de Carlos Fuentes? A mí me gustaban las novelas de Carlos Fuentes. Me gustan más los cuentos, pero esto me ha pasado también con García Márquez. Me gustaban más sus cuentos que sus novelas, aunque de García Márquez me gusta mucho El amor en los tiempos del cólera, y de Carlos Fuentes, ¿cuál era? No me acuerdo. La región más transparente. Sí, pero yo de novelas siempre fui más de Luis Espota. Casi El paraíso y la exalogía de la costumbre del poder me parecen obras fundamentales. Me parece que el primero que intentó realmente entender lo que había pasado en el 68 mexicano fue él en su novela La Plaza, que a derecha y izquierda le pegaron hasta con el gato. Entonces, no soy muy fuentista, pero sí. La época del cine mexicano no es de oro, era horrorosa en general. ¿Por qué los españoles bilingües suelen tener tan pésimo acento al hablar inglés? Por la misma razón por la que los estadounidenses bilingües tienen un acento tan absolutamente horroroso cuando hablan español. Porque es muy difícil crear costumbre vocal tan totalmente nueva como la que representa otro idioma. Hay gente que es buena para hacerlo, pero somos, lo digo porque yo hablo en inglés bastante razonable, y en Estados Unidos no sabían de dónde era yo, pero no sabían que era mexicano. Es muy difícil asumir todo el fenómeno muscular y de posicionamiento de la boca y de todo el aparato fónico para hablar otro idioma de una manera convincente. Y no solo con el inglés, los españoles que hablan alemán o francés hablan con acento, y los franceses y alemanes que hablan español. Yo tengo varios amigos que lo intentan y pues hablan con acento horroroso. Tengo un amigo queridísimo, me enseñó Roma, y que trata de hablar en español. Y le digo, no, por favor, mira, háblame en italiano, te entiendo mejor. Si hay alguna palabra así de rara, te pregunto, pero mejor háblame en italiano o en inglés, porque habla un inglés razonable, pero con acento italiano. Es inevitable. Todo tu ser está acostumbrado a hablar de cierta manera. Incluso cambiar de acento regional es enormemente difícil. Ahora que estoy en las instituciones europeas, y me lo digo porque me acabo de encontrar con él cuando venía yo para el estudio, un chico andaluz que está viviendo aquí, que le tocó ser vocal de la mesa de una de las dos mesas de votación donde yo estuve. Y el tío es totalmente andaluz, y claro, hablar como andaluz es difícil. Acabas haciendo una caricatura, acabas imitándolo, no asumiéndolo, no apropiándote de él. Es muy difícil apropiarse. ¿Qué te encanta de vivir en Asturias? Todo. Me gusta mucho vivir en Asturias. Parece un lugar muy habitable. ¿Qué cosas podrían no ser tan positivas para un latinoamericano? Es que depende para qué latinoamericano. Mira, cuando me han invitado a mí a hablar a reuniones de inmigrantes, siempre dejo claro que mi situación es privilegiada. Yo soy un inmigrante con muchas ventajas, entre otras tener un abuelo asturiano. No es mi situación comparable a la de un ecuatoriano, un salvadoreño, un colombiano, que viene aquí con el boleto de avión y un primo que trabaja en Cuenca o en León o en Madrid o en Barcelona o en Sevilla, y que viene a buscarse la vida.
y que va a una situación muy difícil, donde va a ser difícil conseguir trabajo, pero la gente no le va a dar trabajo porque no tiene papeles, si le da trabajo lo va a explotar horriblemente. Entonces, y esto te va a pasar en todos lados, en toda España. Entonces yo no puedo hablar de la experiencia latinoamericana, yo puedo hablar de que en general Asturias es muy acogedor. Asturias es muy acogedor con todo el mundo, pero tu experiencia va a ser muy difícil si no tienes ciertos apoyos que mucha gente que viene no tiene, ¿no? Que llegan aquí como llegan los mexicanos que cruzan el río con sus cosas a cuestas, ¿no? Llegan sin nada. Porque la gran mayoría de la inmigración ilegal que llega a España no llega en barquitos, en lanchas, en pateras que les llaman, por el estrecho de Gibraltar, como creen los tarados de Vox. La gran mayoría de la inmigración ilegal llega a los aeropuertos, al aeropuerto de Barcelona y al aeropuerto de Barajas, en Madrid. Así que ya se te agotaron las preguntas hoy. Orlando, Florida, mira, hay gente por todos lados. Saludos de la Vía del Carbón, Estado de México. Contenido como el suyo sea tan poco visto. A ver, yo no creo que sea poco visto. Hay 279 personas ahora. En la gran mayoría de las ocasiones que yo he hablado en público, que me invitan a presentar un libro o que me invitan a dar una charla sobre alguna cuestión así, 279 personas casi nunca tengo. Mucho menos tengo las 50,000 personas que todos los días ven parte de mi contenido. Entonces, no es poco, pero creo que debería ser más. No porque yo sea magnífico y maravilloso, sino porque seguramente hay gente a la que le interesa lo que hago y no se han enterado de que existo. Y por eso les digo que por favor me recomienden. ¿Alguna reflexión respecto al partido feminista que se lanzó en España hace poco, creo? No se lanzó ningún partido feminista que yo sepa. Bueno, vamos a esto que ya es de risa loca, pero bueno. Nuestro repaso al periodismo local. ¿Qué está mal aquí o qué está bien? Pues sí, amiguitos y amiguitas, ¿qué está bien o qué está mal aquí? El mundo al revés del fachiverso. Les voy a explicar por qué le digo el mundo al revés, y al que no le guste que hable yo del fachiverso, pues no se quede aquí, porque voy a seguir haciendo. Es decir, la fachosfera son solamente los medios de comunicación, pero el fachiverso es todo este universo conceptual alternativo que se ha creado el fascismo español, dejando claro que el fascismo español, al que me refiero yo, a los fachas españoles, no son exactamente punto por punto seguidores del fascismo como lo estableció Mussolini al final, porque al principio lo estableció diferente y el concepto de fascismo fue evolucionando conforme evolucionaba Mussolini hasta que lo mataron, hasta que lo ejecutaron los partisanos italianos. Ni tampoco son fascistas como Falange o como Franco, pero ¿por qué les llaman fascistas? Bueno, porque lo esencial, que es la idea de que estamos al servicio de la patria, que el gobierno de una persona superior es mejor que el gobierno de la democracia, que la idea de que las tradiciones son más relevantes que ninguna otra cosa, que la idea de que las clases deben colaborar, los trabajadores siendo sumisos y los patrones haciendo dinero, que las mujeres deben ser sumisas, que la iglesia debe controlar nuestra vida y la moral religiosa debe controlar nuestra vida, y que finalmente la fuerza del Estado debe aplicársenos cada vez que no nos portamos bien. A eso los llaman fascistas. Bien. El mundo al revés del fachiverso. Me encuentro con esto en Twitter. Ay, hermanitos. Bruselas retiene a España 158 millones del cuarto pago de fondos europeos por incumplir uno de los objetivos pactados. Dije, madre mía, pero ¿qué hizo el gobierno español esta vez? 158 millones. Oye, hay semanas que yo no los gano, ya es dinero. ¡Wow! Y abajo también en la foto, Bruselas retiene a España 158 millones. Dije, madre mía, ya volvimos a meter la pata. Estos rojos no se puede con ellos. Y entonces, claro, vas a la ABC.
Bruselas retiene a España 150 millones del cuarto pago de fondos europeos por incumplir uno de los objetivos pactados. El gobierno no ha logrado resolver las lagunas descubiertas por el análisis de la Comisión, pese a los 6 meses extra que ha tenido para hacerlo, y no recibirá íntegramente los 10.000 millones esperados. 10.000 millones. El Ejecutivo Comunitario valida la segunda fase de la reforma de pensiones y la reforma del subsidio de desempleo, pese a sus dudas en torno a ambas. Pues no sé si tenga dudas, si los avaló. ¿De qué pasa? ¿Qué pasó aquí? A ver. Vox Populi más está a la derecha de la derecha. Estos son los que creen que Vox es una organización socialdemócrata. Bruselas ordena el primer embargo de fondos europeos, madre mía, a España por incumplir uno de los compromisos pactados. Informa Bea Triguero, que se disfraza de periodista, y dice, Bruselas eso, ordena el primer embargo. La Comisión Europea considera que no se ha cumplido el hito 201, que exige la asignación de al menos 90 millones a pymes bajo el programa de digitalización Agentes del Cambio. El hito 201. Pero, a ver, había 140 hitos que ya habíamos aprobado a los pagos anteriores de los fondos europeos. Ahora eran 61. Si no se incumplió uno, igual la noticia era que se cumplieron 60 hitos exigidos por la Unión Europea y que la Comisión Europea da el visto bueno al pago de casi 10.000 millones de euros. Que eso sí no los gana ninguno de ustedes. Del Fondo de Recuperación para España, es la misma foto. Bruselas retiene 158 millones de fondos europeos al no haberse cumplido con una de las inversiones previstas para la digitalización de las empresas. O sea, de 61 objetivos, cumple 60, de 10.000 millones te dan 9.842 millones y 158 no, porque no has cumplido, vas a tener que regresar a hacer la tarea. Bruselas concede a España los 10.000 millones del cuarto desembolso de fondos europeos. La Comisión Europea ha confirmado que España ha cumplido satisfactoriamente con 60 de los 61 hitos y objetivos y aprueba el desembolso. Una vez efectuado casi 50.000 millones de euros de fondos europeos para la recuperación de la pandemia, estamos todavía. Una vez efectuado el pago, España recibirá casi el 99% del total solicitado, a falta de un 1% restante que asciende a 158 millones de euros. Este se recibirá en los próximos meses una vez cumplido el objetivo del programa Agentes del Cambio. Bueno, ¿qué está bien y qué está mal aquí? Miren, esto es verdad, estrictamente. Es verdad que Bruselas retiene a España 158 millones del cuarto pago de los fondos europeos por incumplir uno de los objetivos pactados. Es absolutamente cierto. Es verdad. Periodismo no es. Periodismo no es porque lo que hace es fragmentar la realidad, seleccionar algo que pueda presentar como algo que dé mala imagen del gobierno al que se oponen y al que desean derrocar, ya lo hemos hablado, lo extrae y lo pone en el titular a sabiendas perfectamente que la vasta mayoría de las personas que ven, por ejemplo, Twitter, se va a quedar con esto y ya no va a llegar hasta aquí. Y bueno, si llega hasta aquí probablemente vea el titular, o el que vea el periódico va a ver este titular y es lo que va a comentar en el bar o en el café con los amigos, con la familia hoy, pero ya no va a llegar a no recibirá íntegramente los 100.000 millones, los 10.000 millones, ni se va a poner a hacer la resta de los 9.842 millones, creo, no soy tampoco yo una máquina, para decir que se le ha entregado a España prácticamente la totalidad de los fondos porque es de los países que mejor ha cumplido con las directivas europeas. No llega. El que hace esto sabe que la gente no llega a leer ese párrafo. La vasta mayoría de la gente, desgraciadamente. Como lo saben los que hicieron esto. Bruselas ordena el primer embargo, es que suena horroroso. Incumplir uno de los compromisos pactados. Pues sí, Bea Triguero, ahí estás, Beatriz Triguero,
fingiéndote periodista. Porque si hay que asignar 90 millones a las pymes, claro, si asignas 90 millones a las pymes te dan 158 millones, es bueno para el país. Pero aquí sí es hasta el párrafos abajo cuando Beatriz Triguero nos hace el enorme favor de informarnos que hay otros casi 10,000 millones que sí fueron entregados porque sí se cumplieron 60 de los 61 objetivos pactados. Esto no es periodismo, hijos míos. Esto no es periodismo de ninguna manera y es una falta de ética periodística que está al servicio de un objetivo político, pero no del objetivo esencial del periodismo, que es informar a la gente de lo que tiene que saber para forjarse una opinión respecto del mundo que la rodea, en este caso del país que la rodea y del gobierno que tiene. Con estos titulares se conculca el derecho de la gente a saber, que debería ser el único que preocupe a los periodistas. Y como no sé, como epílogo a esto, el señor Óscar Puente, ministro de Transportes, es una persona especialmente odiada por el fachiverso, porque es de los que es como yo, no se calla. A veces se va de la boca y a veces se va de la lengua, pero yo prefiero. No es de los socialistas que dicen, es que me da penita. Sí, soy socialista y pues hemos hecho cosas buenas, pero ay, no me diga cosas feas, señor. No. Y Óscar es como yo, tira de frente. Entonces, el periódico El Mundo, El Inmundo, publica lo siguiente. No, fue la razón. Ahora vemos porque lo tenemos aquí. Ojo, Óscar Puente, ministro de Transportes. Su foto, su nombre, para embarrarlo bien. Tercer día de caos en el aeropuerto del Prat. Miles de viajeros se han visto atrapados por tercer día consecutivo en el aeropuerto de Barcelona por una presunta situación meteorológica adversa. Mientras, el ministerio que dirige Óscar Puente, máximo responsable, sigue sin actuar ni dar explicaciones. A ver, mire, hijo, una presunta situación, no existe una presunta situación meteorológica adversa. Vas al sitio de la Agencia Española de Meteorología, la EMAT, y ves si es una situación meteorológica adversa real o no. Lo de presunto se usa para la cuestión jurídica, pues no se usa para esto. Y Óscar Puente, que es quien es y me cae muy bien, pues dijo lo siguiente. Pido disculpas al diario La Razón por no ser capaz de detener la lluvia, tampoco en Baleares, porque en Baleares tuvo un temporal que inundó varias poblaciones y demás. Cuando tú escribes, miles de viajeros se han visto atrapados por una presunta situación meteorológica, que cualquiera que abra un periódico sabe que en Barcelona ha habido un problema de lluvia excesiva, y que el ministerio que dirige Óscar Puente, máximo responsable, sigue sin actuar ni dar explicaciones, la impresión que me das como miembro del fachiverso y de la fachósfera es que estás muy urgido de encontrar qué decir, porque esto es patético, absolutamente patético, y está mal. Bueno, soy de Querétaro y desde hace un año junto con mi familia andamos aquí viviendo en España. Saludos, es un gusto escucharte. No tengo ningún consejo que darte más que disfrutes y aproveches. Yo fui queretano durante 3 años casi. Bueno, el terremoto del 85 resultó que quedamos bastante tocados en la familia, y cuando estabas así en un lugar y el viento movía una lámpara, sentías el adrenalinazo, el surgir de la angustia de Dios mío, está temblando otra vez. Entonces, el terremoto fue en septiembre de 85, en junio de 86 fui a vivir a Querétaro, creo que hasta el 88, 89, no me acuerdo ya bien. Pero, consejo que te doy, acércate a la gente buena y aléjate de la gente desagradable que la hay en España. La mayoría de la gente es comprensiva. Mira, España es una de los países europeos que más emigrantes ha expulsado en 3 momentos diferentes, o 4. Si quieres, durante la colonia.
Durante la colonia, España expulsó un montón de emigrantes. Bueno, vienen las independencias, principios del siglo XIX. A fines del siglo XIX en España hay hambre. Hay una situación insostenible y la gente tiene que salir. Mi abuelo es uno de ellos. La gente se iba a Argentina, Venezuela, Cuba o México. Y se iba a donde ya hubiera algún pariente o conocido del pueblo que ya se hubiera ido. En el caso de mi familia eran los Porrúa, los de la editorial Porrúa de México, que eso no quiere decir que mi familia fuera rica, pero habían hecho dinero ellos allá. Y por ellos fue que fue mi abuelo hacia México, primero estuvo en Yucatán, luego acabó en la Ciudad de México. Fines del siglo XIX sale un montón de españoles empujados por la necesidad. Mis bisabuelos tenían 4 o 5 hijos y el pequeño parcela de tierra que tenían para comer, para poner el huerto y una gallina, pues no lo podías partir entre 5, porque entonces le tocaba a cada quien 1 metro cuadrado de tierra. Entonces, la heredad era para el mayor, y los menores a las Américas. Mi abuelo se va a América en 1890. Luego viene la expulsión de españoles por la Guerra Civil Española, en 1939 y 1940. Y luego, en 1960, el hambre y la pobreza que se ha organizado para regalarle a España a Francisco Franco como libertarado que era. Usted tenía las mismas ideas estas de que el mercado y eso. Y las ideas del fascismo y el corporativismo, expulsa a España a un montón de gente, incluso familia política mía, así, hermanos y primos y tal, mi suegro mismo estuvo en Alemania un tiempo, pero no se acomodó y regresó a trabajar en la mina. Pero Bélgica, Alemania, Francia, son países que recibieron un montón de trabajadores españoles en los años 60. Entonces, ¿cómo no me voy a descojonar de la risa yo? Cuando un español, aquí y ahora, se lanza contra los inmigrantes. Pero qué desgraciado, pues no te acuerdas cuando a ti no te dejaban tampoco tomarte una cerveza en Alemania. Cuando estuve en Bruselas, por ejemplo, me llevaron al lugar donde vivían los españoles, que todavía vivía alguno, gente mayor o sus hijos, que ya algunos ni hablan español. Y entonces pues era, el barrio de los españoles, es un barrio de Bruselas, cualquier otro está lleno de belgas, con algún español por ahí salpimentado. Bueno, es que ya se integraron. Luego me llevaron al bar donde se reunían los negros, y tampoco había uno. Los negros se habían integrado más o menos. Pero habían vivido también en sus guetos los emigrantes españoles económicos en los años 60. No es lógico, no es razonable, y la mayoría de la gente lo tiene claro. No faltan los idiotas que voten a Vox y que sepan lo que están haciendo. No faltan los idiotas de Vox, pero en la mayoría de los españoles están conscientes de que expulsaron a una enorme cantidad, miles y cientos de miles de personas, porque aquí no había suficiente comida. Y que ahora que España es un país de clase media, les guste o no, no se puede dar el lujo de ver a los inmigrantes por encima del hombro. La gran mayoría de la gente lo asume y se da cuenta y recibe a la gente como recibes a cualquier otra persona sin ninguna diferencia. La gran mayoría. Imbéciles siempre hay. Gracias por las gracias a Larus Salvat. ¿Qué opina de la ley de bases? Acabo de hacerlo. El problema de la izquierda y la derecha mundial es que se han dejado secuestrar de los extremos, a quienes les conviene la polarización. Sí, yo creo que el PSOE ha logrado resistirse bastante bien al deseo de convertirse en Podemos, aunque ha tenido sus momentos, ¿no? Mira, cuando en la primera asamblea, cuando acababa de salir Podemos, que yo ya sabía quiénes eran, yo seguía a Pablo Iglesias desde 2012 por otras cuestiones de mi interés por la política. La primera vez que yo en una asamblea del partido, de la agrupación socialista de Gijón en concreto, en el Ateneo Obrero, para más datos, me levanto y les digo que Podemos es un peligro, hubo compañeros que me insultaron. Compañeros que 6 o 7 años después vinieron, de esto hace ya casi 10, Podemos surge en 2015. Años después dijeron, oye, es que tenías razón, pero nosotros no sabíamos. Ya, pero pues, escucha siquiera, antes de enojarte.
Entonces, yo creo que Podemos se resiste, que el PSOE se resiste a ser la extrema izquierda, pero ha tenido que gobernar con la extrema izquierda. Y estás gobernando con gente que te sabotea todos los días. Pablo Iglesias se dedicaba a sabotear al gobierno español. Irene Montero lo saboteó al gobierno español hasta cansarse. Yone Belarra lo mismo. Garzón menos, porque es tonto con ganas el pobre. Albertito. Y él hacía lo que le decía Greenpeace. Ahora Yolanda Díaz, que está de vicepresidenta de gobierno, el otro día se lanza contra el gobierno de una manera que eso se habla en la oficina del presidente, pero no te la es para lucirte, sales a echarle al gobierno al que perteneces. Es que, o sea, hemos tenido que trabajar con el enemigo y contactar con el enemigo y hacer cosas que no le gustaría hacer al Partido Socialista, porque ha pactado, por ejemplo, que se le entregó el ministerio a Irene y que vas a votar las leyes que se le ocurran, esperando que no se le ocurrieran las barbaridades que se le ocurrieron. Pero firmaste un pacto y tú lo respetas. Ellos no. Ellos la lealtad se les cayó del diccionario. Pero el Partido Socialista ha respetado los pactos, tanto con Podemos, de Izquierda Unida, como ahora con Sumar. ¿Qué opina del fenómeno que ha pasado en jóvenes conocidos como los pubertarios, defensores de ideologías como el libertarianismo de derechas y presidentes como Milei? Yo creo que hay desinformación, hay una enorme desinformación, y es culpa nuestra, cuidado. O sea, hay una enorme desinformación porque lo he dicho toda mi vida, y más desde que llegué a España y más desde que milito en el Partido Socialista Obrero Español. Nos explicamos mal y tarde. Esa idea de que tenemos que tener un poco de vergüenza porque no somos comunistas, porque no somos marxistas, porque no queremos la revolución, porque no vamos a expropiar todas las empresas, porque no vamos a imponer el régimen de control político para que la gente pues, esté obligada a pensarlo, como en 1984 de Orwell, ¿no? Como no vamos a hacer todas esas cosas bien radicales, bien revolucionarias, entonces muchos socialistas bajan la vista y no explican las cosas porque se sienten como que es que no soy tan izquierdista como para querer la dictadura del proletariado. Y no, pero la dictadura del proletariado igual no es de izquierda, igual es simplemente una forma más de dictadura. Y entonces no hablamos, no nos movilizamos, no explicamos y comunicamos mal. Comunicamos espantosamente mal, y lo comentaba yo el día de las europeas precisamente con el presidente de Juventudes Socialistas aquí. Los jóvenes pueden entrar desde los 16 años. Juventudes Socialistas fue importantísima en el impulso del Partido Socialista y ahora tiene escasez de gente. ¿Por qué? Porque contamos mal la historia. Contamos mal la historia. Defender a Bad Bunny por ser música del pueblo no es del pueblo. Bad Bunny es la élite de las élites de las élites. Las élites de las élites. El rock lo quieren matar desde 1965, según Lemmy. No. Yo te puedo decir que en 1961 o 62, cuando Brian Epstein lleva su demo, el demo de los Beatles, a Decca, lo hace que lo oiga uno de los ejecutivos y el ejecutivo le dice, pues que no nos interesa porque los grupos de guitarritas ya van de salida. Ya está muerto eso, ¿no? Entonces, el rock nació muerto. Entrevista entre Diego Rosarín y Maduro no la he visto. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que me sienta mal yo viendo que esas cosas? ¿Por qué la izquierda siempre piensa que los que no votan por ellos son ignorantes o como niños que no saben? Tú eres tonto, practicas mucho, ¿verdad? Tú vas todos los días al gimnasio a practicar ser tonto. Es decir, te he estado explicando por qué no votan por nosotros muchos, por culpa de lo que hacemos mal nosotros, porque soy muy crítico yo de la izquierda. Tengo un libro sobre la izquierda, se llama La izquierda feng shui, está aquí. Y me sales con esto, Diego Fernando Escobar García. Jamás he llamado de ignorantes ni niños a los que no votan por nosotros. Y no recuerdo a nadie en mi partido, que es el mayoritario en España y la gobierna,
que haya dicho eso, pero si lo hubiera dicho, le hubiera dicho, eres tonto. Porque hay compañeros de mi partido a los que les digo que son tontos, sobre todo los que son tontos en un momento dado. ¿Le gusta Clockwork Angels, el último disco de Rush? Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo porque Neil Peart, que es el letrista, vuelve a una narrativa coherente que tiene un principio, un medio y un final, que es una historia. Y me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Nunca me esperé que fuera el final del probablemente una de las mejores bandas de la historia del rock. Y hablando de rock, vamos a hacer algo más agradable, aunque ya no me va a dar tiempo de hacer quizás alguna otra cosa, pero esto sí, sí me va a dar tiempo todavía de hablar de las prisiones privadas, historias de horror de libre mercado, pero de momento, ni historias de horror de libre mercado ni nada, historias de la música. Miren ustedes qué preciosa bandita de jazz. Estamos alrededor de 1920-25. Y estos muñecazos tocan jazz. Par de violines, un contrabajo, dos trompetas. No, la de la derecha es trompeta y la del centro creo que es lo que llaman un cornetín. Cornet. Su trombón, su clarinete, dos clarinetes, pues en dos tonos distintos, el de adelante, y junto a su pierna del clarinete está la tarola o caja, el snare, y junto a él está el bombo, y está el señor, el magnífico, extraordinario, singular señor al que ustedes le deben tanto y no lo saben, que se llama Didi Chandler. Y Didi Chandler está con sus dos baquetas, ¿cuál debe ser?, frente a su bombo. Y si miran en el pie derecho de Didi Chandler, hay una cosa rara allí apoyada en el bombo. Es el primer pedal de un bombo. A Didi Chandler se le ocurrió que podía tocar el bombo al mismo tiempo que tocaba la caja o tarola, y para ello inventó un rudimentario pedal que debe haber sido muy difícil de manejar, que no tiene nada que ver con los pedales de acción múltiple maravillosos turbo cargados que se usan hoy para hacer redobles en el bombo con los dos pies, pero fue el primero. Porque de lo que vamos a hablar hoy es de la historia de la batería, el híbrido imprescindible de la música, porque todo el mundo tiene batería. Tú que haces folk y ese señor no sé, es el baterista, y tú que haces, no, yo hago música tradicional y es el baterista. Y si no hay baterista, pues entonces hay un cajón peruano retransmitido a través de los flamencos de Paco de Lucía, que se lo lleva al resto del mundo. El resto del mundo encuentra y como tiene varios sonidos de percusión, el tambor peruano, ya nomás le pones un címbalo y ya tienes por lo menos un principio de batería en un solo cajón. Pero es una batería y es un híbrido. La historia más o menos comienza con la creación de la primera versión de... la orquesta en la que estaba tocando Didi Chandler era la orquesta John Robichaud, por supuesto, porque no podría ser de otra forma, en Nueva Orleans, donde se inventa la mayor parte de la música que vale la pena en los años de los fines del siglo XIX y principios del XX. Bueno, entonces la John Robichaud Orchestra de Nueva Orleans en 1896, perdón, dije 1920, no, es 1890-1896 esta foto, porque la foto es de 1896 y ahí tenemos a Didi Chandler con su pedal, con el bombo. Era un percusionista que vivía en Nueva Orleans y entre el siglo XIX y el XX, y tocaba música en dos mundos: los espectáculos de los prostíbulos de Storyville en Nueva Orleans y los conciertos de alta sociedad en lugares como el Hotel Grunwald en la calle de Canal, donde pues podía tocar pero no podía tomarse una cerveza. En 1904 o 1909 alguien
mejoró, evolucionó el pedal de Didi Chandler y lo patentó. Bueno, ¿por qué digo que es un instrumento híbrido? Bueno, porque está formado por lo siguiente. Tienes la tarola o caja, que es el tambor militar de toda la vida. La caja, con parches de cuero, que se tensaban con unas cuerdas, todavía se hace, y el tambor español, el tambor asturiano, por cierto, el tamboril asturiano es así, y se tocaba, como te lo traías colgado de aquí y estaba inclinado hacia allá, el parche miraba hacia acá, entonces la mano derecha no podías tocarlo así, entonces se tocaba al revés. La mano izquierda llevaba la baqueta distinto de la derecha. Pero los inmigrantes de China y Japón a principios del siglo XX, sobre todo los inmigrantes chinos que vienen a Estados Unidos a hacer el ferrocarril transcontinental de Nueva York a San Francisco, de Nueva York a San Francisco, los que quedaron, hicieron Chinatown en San Francisco, a los que les hicieron la vida muy imposible fueron los chinos que fueron primero a México, la primera gran inmigración china a México a principios del siglo XX. Y ellos traían otros tambores, que eran unos tambores más grandes, más altos, con un sonido más grave, boom, los toms o tom-toms. Bueno, pero originalmente, mira, la historia es esta, se las voy a contar como la cuenta Wynton Marsalis, que para mí son los más grandiosos músicos que hay en este momento en el mundo, un trompetista que igual hace los conciertos para trompeta de Bach, que el blues más delicioso que puedan imaginarse. Además sabe de música todo lo que hay que saber. Y él contaba que primero tenían al que tocaba el tambor. Entonces le dijeron, podrías tocar 2 tambores. Sí, pues el bombo, antes del pedal de Didi Chandler, le daba con la mano una mano al bombo y con la otra a la tarola, ¿no? Ya. Pero, oye, si ponemos aquí un pedal y tocas otros tambores, pues tienes el bombo con un pedal y tienes unos toms y tienes una tarola. Entonces, que alguien que no quería pagar más músicos le dijo, el pie izquierdo no lo estás usando para nada. Y entonces inventaron esto, que es los primeros platillos accionados por pedal, que no era alto, era bajo. Low boy se llamaba el chico bajo, el chico de baja estatura, mientras que al Charles o contratiempo, se le llama distinto en cada país, no sé por qué, le llaman en inglés hi-hat, sombrero alto, a diferencia del low boy, que era este. Y entonces, según cuenta el maestro Wynton Marsalis, pues así se ahorraba 4 músicos el empresario. Algo de cierto tiene la historia, que finalmente es jocosa, pero que tiene también que ver con esto. Al del bombo, que se colgaba también y lo traías enfrente, pues en vez de darle con las 2 manos a los 2 parches del bombo, le dabas con una y con la otra tocabas los címbalos. El low hat y el high hat. Bueno, el high hat fue inventado al parecer por este señor que aparece arriba a la derecha y cuyo nombre tengo aquí. Un segundo. Madre mía. Sí, William O'Neill Spencer. William O'Neill Spencer es el que se le ocurrió poner el pedal con una varilla y subir el hi-hat. Y su primer maestro fue el hombre que aparece en las otras 2, obviamente con una indumentaria más moderna, que es el primer gran maestro de la batería, Papa Joe Jones, que fue uno de los que le dio presencia a la batería. Pero en los años, en 1929, llegó a Estados Unidos un señor, que no traigo, curiosamente no hice ninguna ilustración para esto, un señor que se llamaba Avedis Silgian. Y llamándose Avedis Silgian, este era armenio, porque los armenios acaban en AN y muchos se llaman Avedis en grandes cantidades. Y
Él llegó como inmigrante turco-armenio, a Estados Unidos en 1929 y se le ocurrió a Abedi Siljan III continuar con la tradición de fábrica de címbalos de su familia que había comenzado en 1618 en Constantinopla. Y pues si de todos modos se usaban algunos címbalos más o menos rudimentarios en 1929-30, pues podía fabricar sus címbalos y empezárselos a vender a los músicos. Siljan sigue siendo la mejor marca o la marca más conocida de címbalos, de todas las variedades de címbalos que hay. Con bateristas o percusionistas como Jim Krupa, Chick Webb, Papa Joe Jones, al que acabamos de ver, o Buddy Rich, Siljan empezó a desarrollar los nuevos tipos de platillos que hoy está usted acostumbrado a oír. El rider, por ejemplo. El rider es un platillo que no es estridente, es más delgadito y por lo tanto tiene un sonido menos agresivo y puede uno estarlo tocando todo el tiempo, como si estuviera andando sobre él. Esto permitía que en vez de llevar el ritmo solamente en la tarola o la caja, se pudiera llevar en el rider, mientras que el crash de choque era el que se usa para darle un solo golpe y hacer retemblar el mundo. Y hay otras variedades de címbalos que fue desarrollando la compañía Siljan. Hasta 1930 no se hizo popular la batería de 4 piezas: tom, tarola, bombo y hi-hat. Y en 1940, cuando ya se había desarrollado con címbalos y con todo lo que ahora vemos normalmente en una batería, al baterista de jazz Louis Bellson se le ocurrió hacer el pedal doble del bombo. Y esto es importante porque mucha gente cree que es algo que hizo el rock, sobre todo porque lo llevaron a niveles delirantes gente como Bonzo, el baterista de Led Zeppelin. No, lo inventa un jazzista en 1940. Y finalmente, en 1963, Vic Firth, que era un percusionista frustrado de la Orquesta Sinfónica de Boston, decidió que todas las baquetas que se usaban eran incorrectas, estaban mal, y tenía que hacer la baqueta perfecta, que son las que se utilizan hoy en día. Y poco antes, unos señores llamados Remo Bell y Sam Mushnick descubrieron que podían no hacer de piel de ternera los parches, sino empezaron a utilizar una nueva película de poliéster llamada Mylar, que es la que se utiliza en la actualidad. Y así, con elementos de China y de Turquía y de Armenia y de los ejércitos europeos y de las percusiones también que llevaron los esclavos negros a Estados Unidos, se hace este híbrido donde ahora pues tienes lo normal y lo que yo veo que usa la mayoría y que usa mi hijo. Pues el hi-hat o charles, su contratiempo, su tarola o caja, 2 toms de aire o 2 toms de estante, que son más o menos pequeños, rider, crash, 2 toms de pie, mucho más grandes, de sonido mucho más grave, y algunos címbalos adicionales para darle alegría a las cosas, y que existía ya todo antes de que el rock llegara y dijera, mira, yo con esto puedo hacer la música del siglo XX. Ese híbrido imprescindible es la batería y me da muchísimo gusto hablar de ella porque soy un enamorado de los buenos bateristas y no de los bateristas que hacen cosas muy complicadas, que sí, el estepario siberiano me deja frío. Acabo de ver uno de mis bateristas favoritos, que es Tré Cool de Green Day, le regaló sus baquetas al estepario siberiano con la condición de que hiciera Paranoid a una sola mano. Y el infeliz del estepario siberiano hace Paranoid a una sola mano. La entrada de batería de Paranoid es una de las cosas más bonitas que ha hecho la batería en su historia. Es de Tré Cool. Y este tal está tomándose un café o un whisky, lo que sea, y tocando esa complejísima entrada de batería de Paranoid con una sola mano.
Es admirable, pero prefiero a Trecul, cuyo baterista favorito es Ringo Starr, un hombre que siempre sirvió a la canción. Y cuando me dicen, es que el Estepario Siberiano es mucho mejor que Paulina, ¿cómo le dan a Paulina mejor baterista de rock? Porque ella sirve a la canción de rock. Yo lo he hablado con ellas. Todo lo que hace el grupo es atender a cómo haces que la canción surja, que la canción siga adelante, que la canción llegue al público. No es, mira qué buenos solos hago, que son, tanto, las tres son absolutamente, cuando las ves ensayando, son virtuosísimas en sus instrumentos, sino no, es que yo no estoy aquí para lucir, yo estoy aquí para que sepas que hay esta canción que se refiere a ti. Esos son los grandes bateristas, son los bateristas que me gustan más. Me gustaba por eso Keith Moon más que Bonzo, por eso me gusta Trecul, por eso me gusta Ringo Starr, por eso me gusta el baterista de Police, que ahora acabo de olvidar cómo se llama, por supuesto, tengo que olvidar los dos, y por eso me gustaba Neil Peart, porque servía a la canción, aunque cuando hacía un solo de batería había que escucharlo. Esto es, pues, el híbrido imprescindible. ¿A qué atribuyes la tendencia de preferencias populistas actuales? Ya lo hemos hablado. ¿Cómo reaccionarías si tu hijo, una vez mayor de edad, eligiera votar por Vox? Pensaría que me había equivocado, pero difícil que pase. Porque mi hijo ya venía de serie, ya venía rojo de serie. ¿Cuándo vi el vídeo sobre la izquierdista pro Agenda 2030 Sheinbaum? Si está a favor de la Agenda 2030, me parece muy bien. Tú no sabes lo que es la Agenda 2030, ¿verdad? Que sea de izquierda, lo dudo. Es decir, voy a decir lo que ya dije el otro día. Se lo decía yo a uno de los analistas más finos que tenemos en el Partido Socialista aquí en Gijón. No sabemos qué piensa Claudia Sheinbaum. No tenemos idea de qué piensa Claudia Sheinbaum. No sabemos si es de izquierda, de derecha, de centro, autoritaria, libertaria, demócrata, antidemócrata, profeminista, antifeminista, racista o antirracista. No sabemos nada de Claudia Sheinbaum. Porque desde el año 2000, y vamos para un cuarto de siglo, ella ha dicho lo que dice López Obrador. Ahora mira, yo he tenido pocos líderes en la vida, soy muy malo para seguir líderes. Pero los pocos líderes que he tenido en la vida nunca he pensado exactamente lo mismo que ellos. Siempre he tenido desacuerdos notables. En petit comité o a nivel nacional o regional, siempre he tenido discusiones. He contado cómo la primera vez que conocí a Cárdenas discutí con él porque cómo había votado por las relaciones con el Vaticano. ¿Cómo que el PRD había votado por las relaciones con el Vaticano? Hombre, así que no creo en la lealtad y en la identidad absoluta y en la calca de Sheinbaum al López Obrador. Ella tiene que demostrar quién es. Lo tendrá que hacer sacrificando a López Obrador, primero que nada, como siempre se sacrifica al expresidente en México, aunque sea de tu propio partido. Cada presidente destruye al anterior para surgir él. 2, ya las fuerzas, los poderes fácticos en México están girando hacia Claudia. Es López Obrador, sí, Andrés, lo que tú digas, pero es que ahora ella es la buena. Y entonces, organizaciones sociales, líderes de organizaciones sociales que usan las organizaciones sociales para no trabajar, organizaciones empresariales, comerciales, representantes diplomáticos de todos los demás países que tienen representación diplomática en México, como girasoles, están girando hacia Claudia Sheinbaum. Ahora vamos a saber qué piensa. Si es de izquierda, qué bueno. Yo creo que siempre ella proviene de una izquierda leninista, que es la izquierda del CEU, la izquierda del que entonces su novio y luego su marido, Carlos Imaz, el ultracorrupto, leninista corrupto. Pero no sabemos qué piensa. Si es de izquierda, qué bueno, y si es pro Agenda 2030, aún mejor, porque la Agenda 2030 me parece que es uno de los proyectos más bonitos que se ha creado para encontrar una posibilidad de tener un mundo más justo. Si tú no estás de acuerdo es porque no la has leído, te la han contado.
Somos 266, hay 203 me gustas, faltan 53. No, faltan 50 porque hay 3 no me gusta, se les agradece. ¿Te gusta la película y el libro de la Odisea Espacial 2001? Sí, muchísimo, la película me pareció maravillosa. Y la novela se escribió después, pero... su opinión sobre King Crimson. King Crimson hizo uno de los discos más importantes del rock progresivo. Desafortunadamente sufrió todo tipo de cambios de formación, sacó discos muy disparejos, pero In the Court of the Crimson King sigue siendo un disco que hay que oír, pero no tuvo tampoco permanencia la banda como tal, para poder luego superar In the Court of the Crimson King, que no lo... ¿Cuáles son sus bateristas favoritos? Ya lo dije, me gusta Tré Cool, me gusta Ringo, me parece el gran maestro. Me gusta cómo trabaja Dave Grohl, fíjate, y Keith Moon y Neil Peart. ¿Saben ustedes? Este es un chiste para entendidos. ¿Saben ustedes cuántos músicos se necesitan para cambiar una bombilla o un foco? 5. 1 para cambiarla, un baterista para cambiarla, y 4 músicos para decir cómo Neil Peart lo hubiera hecho mejor. A ver, Neil Peart. Nadie controló la batería con la perfección, el preciosismo de Neil Peart. ¿Por qué en México una gran mayoría tiene una fijación por decir se la metimos doblada para celebrar el resultado de una elección, partido de fútbol o algún otro suceso? Bueno, pues se debe a la tradición mexicana del albur, sobre todo. La tradición mexicana del albur es un duelo de palabras entre dos hombres, uno de los cuales quedará sometido a la posición de homosexual pasivo y el otro a la posición de homosexual activo, que será el que trate al otro como su objeto sexual pasivo, por supuesto practicando sexo anal. Y entonces, pues como se considera que el que triunfa en el albur humilla al otro, la humillación consiste precisamente en ser el que activamente lleva a cabo la introducción. Y si humillas al otro sexando con él, si encima del sexar se la metes doblada, pues es una doble humillación. Es una lógica bien pinche, dicho en mexicano, quiere decir cutre en español, de España. Sí. Bueno, no, me salto esto. Vamos a hacer esto que tenía muchas ganas de comentarlo. La homeopatía muere en su cuna. Si ustedes conocen al doctor Edzard Ernst, si no lo conocen, yo hice una entrevista larga con Edzard hace unos años, está aquí en el canal. Él es un hombre que decidió que iba a estudiar medicina tradicional porque debía haber cosas maravillosas que la medicina científica no estaba tocando y que en el mundo de lo tradicional, y la herbolaria, y la homeopatía y la quiropráctica debía encontrar muchas cosas. Y se lanzó y estudió medicina, primero estudió medicina y luego hizo su doctorado en medicina tradicional. Pero tiene un problema el doctor Ernst, mi respetadísimo y queridísimo doctor Ernst. Tiene un problema muy grave, y es que es un hombre racional y es un hombre que cree que es mejor demostrar que creer, que es mejor saber que imaginarse, y que considera que el método científico pues, nos da un conocimiento que no se puede obtener de otra manera. Y entonces cuando empezó a someter todas aquellas medicinas alternativas a los requisitos que se le ponen a cualquier otra cosa para considerar la medicina en el mundo de la ciencia, pues descubrió que no había nada. Y entonces se volvió un hombre dedicado a la divulgación y la crítica de las barbaries de la medicina supuestamente alternativa, sobre todo cuando mata gente. Generalmente puede matar gente, aunque sea inocua, como la homeopatía, al alejar a las personas
de tratamientos terapéuticos que le podrían mejorar la salud, hacerle vivir más tiempo, hacerle vivir más tranquilo, más a gusto y con menos sufrimiento. Pero también hay cosas como la quiropráctica que te pueden dejar absolutamente paralítico de un solo golpe y otras que te matan rápida o lentamente. Bien, entonces el doctor Ernst nos informa lo siguiente. Como ustedes saben, a ver, otro paréntesis. Como ustedes saben, la homeopatía tiene una fuerza especial en Alemania y en Francia, o tenía. En Francia, porque ahí está situado el mayor laboratorio de preparación de productos homeopáticos, de pócimas homeopáticas, que es Boiron, de quien ya hemos hablado aquí. Hablamos recientemente cuando Luis Alfonso Gámez les pidió los estudios, y pues hace como 10 años y no los han presentado. Y en Alemania, porque en Alemania inventó la homeopatía este señor que se llamaba Hahnemann. Y el señor Hahnemann se la inventó, simplemente se la inventó. No había medicina científica, la ciencia no había llegado a la medicina todavía, entonces pues cada practicante se inventaba algo, y él se inventó algo que mataba menos que otras cosas, que la homeopatía, como no tiene nada, como no hay principio activo, como te están dando agua o azúcar básicamente, pues su práctica mataba menos gente que otras, las prácticas de vomitivas y lavativas y desangrarte y demás, que eran lo normal en la medicina de la época. Años después apareció la medicina científica con los descubrimientos sobre los gérmenes patógenos realizados por Pasteur y Koch, que los homeópatas siguen afirmando que no existen. Bueno, entonces, como Hahnemann era alemán, pues en Alemania pega muchísimo el señor Hahnemann. Pero acaba de informarse, nos comenta el doctor Ernst en su blog hace un mes, que la Asociación Médica Alemana quiere que la homeopatía se retire del GOA, la lista oficial de cuotas de tarifas médicas en Alemania. Como dijo en su blog Ernst, que ahí están todos los doctorados que tiene, es impresionante, es que es de locura el alemán, de verdad. ¡Wow! La Asociación Médica Alemana prohíbe la homeopatía. El 11 de mayo, sí, hace un mesecito. Dice, la decisión se tomó la tarde del 10 de mayo en Mainz después de un prolongado debate con 116 votos a favor y 97 votos en contra. La decisión también está vinculada a la demanda del Consejo Médico de terminar con la valoración legal de los remedios homeopáticos como si fueran productos medicinales y la obligación de actuar como farmacias. Dices que esto sirve para tal cosa, demuéstralo. Pruebas clínicas, 4 fases, lo de siempre. Lo que se hace para cualquier cosa de lo que usted normalmente toma como un medicamento. La moción pidió a los legisladores que tomen medidas para garantizar que la homeopatía no se pueda facturar como beneficio de seguro de salud legal, ni mencionarse como una entidad con estado especial en la lista de tarifas médicas de Alemania. ¡Wow! ¿Cómo defenderías esto? Te dicen que ya no, los seguros ya no van a pagar la homeopatía. Es la muerte de la homeopatía esto. La muerte de la homeopatía. El seguro ya no va a pagar la homeopatía. Y ya no se le puede considerar medicamento a lo que das como homeopatía, y el médico ya no lo puede cobrar al seguro. Has patado. ¿Cuál sería la defensa normal de la homeopatía en este caso? La defensa razonable. Oiga, señor, pero si esto cura a la gente, ¿cómo que no lo puedo usar? Mire, es que esto tiene tales efectos terapéuticos demostrados en toda esta serie de estudios. Ahí le dejo unos 4,000 para que los empiece usted a revisar. Son más o menos los estudios que hay sobre cualquier medicamento que la gente consuma cotidianamente, de los de verdad. Los argumentos de los delegados pro homeopatía son los que me mataron de la risa. Argumentaron contra la moción al temer que esta prohibición se pudiera extender a otros tratamientos, no a tratamientos médicos, a quiroprácticos, a acupuntores, a practicantes del Reiki y embusteros de este tipo. Los delegados, el doctor Stefan Schrotter del Rin del Norte y el doctor Joachim Schuder de Baden-Württemberg,
levantaron la alarma por una posible prohibición profesional que podría amenazar a los médicos. Los médicos no. El doctor Krauthies de Berlín no aceptó esto. Nadie prohíbe que le pongas jugo de limón o azúcar a las heridas, dijo. Uno puede hacer lo que quiera, pero simplemente ya no tienen que hacerlo. Ya no tienen que aplicarse la homeopatía. Sobre todo porque la homeopatía tenía un costo en la lista de tarifas de los seguros alemanes de 120,65 céntimos de euro, mientras que los médicos cobraban 40 euros con 22 por las consultas normales que no son homeopáticas. O sea, ganaban 3 veces más que los médicos. Pero ¿cómo se defendieron los homeópatas? La doctora Angela Schütze-Buchholz de la Sajonia Inferior dijo: no nos señalemos con el dedo, tratémonos con respeto. Oye, pues si usted le da agua a las personas y les dice que lo va a curar, eso no es respetable. Eso lo dije yo. Criticó la envidia que hay de que la medicina orientada a la compasión recibe una recompensa en la homeopatía. Claro, los homeópatas tienen mucho tiempo para atenderte, como están toda esa cura. Y entonces la doctora dijo que ¿a dónde iríamos si la ideología dominara las acciones? Pues no sé, pero la ideología es lo que ha dominado a la homeopatía. Finalmente, el doctor Jürgen de Laporte advirtió de problemas de suministro de medicamentos como consecuencia de una decisión en contra de la homeopatía y humildemente pidió a los delegados que rechazaran la moción. O sea, hablaron de suministros de medicinas, hablaron de problemas médicos, problemas económicos para los médicos que recetan homeopatía, pero no dijeron que la homeopatía funcionara, porque no tienen tanta cara. La Asamblea Médica 128 alemana dice que el uso de la homeopatía en diagnóstico y terapia no constituye medicina racional. Eso es lo que nos explica el doctor Ernst. Se pide a los legisladores que tomen medidas para prohibir la homeopatía como beneficio de seguro médico y abolir la situación especial de la que disfruta en Alemania. La valoración legal de los remedios homeopáticos como productos medicinales y la obligación de farmacia debe darse por terminada. ¿Y qué dicen a esto los homeópatas alemanes? Nos pregunta el doctor Ernst. Quieren prohibir parte del campo de actividad médico de nuestros colegas, dijo uno. Esto no es justo para nuestra comprensión de la democracia, el derecho fundamental a la libertad profesional o nuestro compromiso con el pluralismo y la tolerancia con la profesión médica. O sea, tienes que tragarte un embuste en aras de la tolerancia y la democracia, porque ninguno de estos se atrevió a decir que la homeopatía funciona. Por supuesto, la Asociación Federal de Pacientes de la Homeopatía también criticó la resolución porque es una apelación directa para que los políticos prohíban la homeopatía del sistema de cuidado de la salud, que sería magnífico para los alemanes. Lo que me gusta, o sea, me encanta cómo se defienden los homeópatas con todos los argumentos que hay, menos esto sirve, esto cura, tiene un valor terapéutico, pero me gusta la reflexión final de Edzard Ernst. Le tengo un enorme respeto yo a él. Personalmente, siempre he sabido que en cualquier batalla entre la evidencia científica y el trabajo de cabildeo más generosamente financiado de las partes interesadas, el primero ganará. La evidencia científica. Puede, y de hecho ha tomado mucho tiempo. Puede tomar, y de hecho ha tomado mucho tiempo, pero eventualmente la evidencia debe ser victoriosa. Y yo estoy de acuerdo con el doctor Edzard Ernst. Se nos va el tiempo, vamos a ver qué podemos hacer con el chat. Soy alguien de la generación X.
viendo tus vídeos, o sea, alguien adolescente, qué bien, muchas gracias. Trae a tus amigos. Es que hablamos de música de adolescentes. Hasta te puedo decir que de adolescentes como ustedes. Es que cuando ves a las bandas a las que yo estoy promoviendo ahora, me encantan, tienen 15, 16 años, 17. No me da igual. O que tengan 78 como Deep Purple. A mí lo que me gusta es que hagan música que me entusiasme. Así que Manuel Eduardo Chavarín Durán también es de la generación Z. Pues qué bien. Le gusta la música de Jorge Drexler, no mucho. Pero es un fiscornio o bugle. No, porque tiene llaves. Y al tener llaves no es un bugle. Es el cornet, el cornetín que toca también la líder de Tuba Skinny, una banda de jazz callejero de Nueva Orleans que yo he promovido hasta el delirio porque me encanta. Han rescatado jazz de los años 20 o 30, 40, que es el que me gusta a mí, porque a mí el jazz de los años 60 y experimental y tal, nunca me llenó. La vaca roja es Hereford. No creo que sea Hereford, pero espera. Ganado Rocha, Asturias, ¿qué es? Raza bovina autóctona asturiana que se cría fundamentalmente en las estribaciones de la cordillera cantábrica. O sea, no es Hereford. Además la Hereford es vaca lechera. La lechera asturiana, creo que sí es Hereford, pero ganado lechero de Asturias. No sé, raza. A ver, ganado lechero de Asturias, raza. Un segundo. No, es una raza lechera, la vaca parda, que es la raza asturiana de los valles. Entonces, no, la raza de los valles es de carne. Pero sí, también no es Hereford, es una raza autóctona española, la vaca parda. La vaca parda. Dice Eduardo Irigoyen, se cumplen 50 años del Blazing Saddles de Mel Brooks. Hoy sería casi imposible firmar una película así, con chistes y expresiones hoy consideradas ofensivas, discriminatorias y racistas. Y es una película maravillosa. Imagínense que en un pueblo del antiguo oeste estadounidense, donde todavía hay esclavitud, como les están matando a todos los sheriffs, se les ocurre nombrar un sheriff negro. Es brutal. Gene Wilder hace uno de sus mejores papeles. El sheriff, no me acuerdo el nombre del actor, pero es espectacular. No es una película que se pudiera hacer hoy, no, pero es una película que se hizo ayer y si le pueden echar un ojo a Blazing Saddles. Manuel Eduardo Chavarín Durán me pregunta, ¿cuándo te harás un test para saber su ideología política? Existen muchos tests como Political Compass, aunque si quiere hacer otro, puede hacerse otro. Hace años hice el Political Compass y es exactamente lo que yo esperaba. Soy de izquierda libertaria, de izquierda democrática y antiautoritaria. No podría ser de otra manera. Eso es lo que yo esperaba ser. Si tú me preguntas qué eres, pues una persona que cree en la libertad. No creo que pueda haber una libertad social si no hay una libertad individual, pero creo que la libertad individual se ve limitada por la libertad social. Creo que el autoritarismo no es una solución para ninguna sociedad, y al final se ha demostrado que los autoritarismos nunca salen bien. Prefiero la democracia con todas sus verrugas. Creo que los derechos sin libertades, que era lo que proclamaba el marxismo, no son buenos para una sociedad, y creo que las libertades sin derechos, como los proclama el libertarianismo, tampoco son una buena solución, porque las libertades y los derechos son consustanciales al bienestar social de la colectividad y del individuo. Tú tienes que estar seguro de que te van a respetar tus derechos y que puedes ejercer tus libertades.
A mí es lo que me llama mucho la atención con los que ahora defienden a la derecha sin darse cuenta que el día que la derecha tenga el poder, la libertad que tienen hoy para decir lo que dicen, la van a perder. En fin. Pero sí, soy eso. Era, si mal no recuerdo, quedaba yo hasta abajo a la izquierda en el cuadrante de Political Compass. Esa corriente de este grupo Desocupa, ¿qué opino al respecto? Opino que son unas bestias, opino, como conté hace poco, yo les reventé. Hicieron un video en el que usaban una música de Chumbawamba, que era un grupo de narcopunk al que yo seguía, y como soy amigo, conocido de la gente de Oyster Band, y uno de ellos trabaja mucho con el que era el líder de Chumbawamba, cuando Desocupa usó el Top Thumping de Chumbawamba en su video, fui corriendo a decirle a Bob, oye, unos nazis están usando esto, ¿quiénes? ¿Dónde? Ya les pasé toda la información y metieron la demanda y Dani Desocupa se tuvo que comer su video. Es gente que se inventa, y es un buen ejemplo aquí, se inventa una realidad absolutamente falsa, la de que la ocupación sea un problema en España, para generar pánico público, generar angustia, sobre todo entre la gente muy mayor, que insisto, la gente muy mayor en España vivió bajo una dictadura horrenda, que si yo hubiera nacido y vivido en España, hasta 1978 no habría tenido ni siquiera acceso a los libros que tenía yo ganas de tener acceso. Pese a vivir en la dictablanda priista, tenía yo una cantidad de libertades y de posibilidades de conocer y de vivir y de formarme política y culturalmente que no hubiera tenido en la España de Franco. Esa gente que hoy tiene mi edad vivió hasta los 23 o más años bajo una dictadura fascista horrenda. Entonces, esa gente vive con mucho miedo. Yo recuerdo a los abuelos que de pronto cuando dabas ciertas opiniones políticas, te decían que bajaras la voz, no fueran a oírte los vecinos y te fueran a acusar con las autoridades franquistas. Y esto ya en el año 2000, o sea, ya en el siglo XXI. Pero a la gente se le quedan esos tics, es donde el silencio era seguir vivo. Entonces esa gente, cuando le dices que le van a quitar su casita, que es lo único que tiene, unos desgraciados que vienen de Arabia, joder, le das mucho miedo. Y esa es una fuerza que tienen estos desgraciados. Entonces, ¿qué puedo pensar de ellos? No, la ocupación de casas, si tú te vas de vacaciones, no vas a regresar y encontrar tu casa ocupada. Y si regresas y la encuentras ocupada, en 20 minutos la policía lo saca, porque hay una ley sobre allanamientos de morada. Lo que cuentan de que, los que ocupan se pueden quedar allí durante años porque es un proceso judicial, no es cierto. En algún caso puede haber ocurrido, pero no es un problema real. No es un problema social, no es algo que nos deba preocupar a nadie. Si te vas a tomar un café, dejas sola la casa y regresas y la encuentras con 25 adolescentes que vienen de Marruecos. No es cierto. Pero ¿cómo sabe la gente que no es cierto? Si solo ve la televisión que repite la historia del Fachiverso. Entonces, son nazis que aprovechan la desinformación para generar miedo y obtener apoyos. Eso es así de sencillo. Square Note Zippers, los conozco, sí, veo algo de swing, pero fíjate que de swing no me gusta tanto los instrumentales como me gustan los tríos vocales, empezando por las hermanas aquellas de la Segunda Guerra Mundial, cuyo nombre acabo de olvidar, lógicamente, y hay varios grupos, hay varios tríos vocales o quintetos, hay uno británico maravilloso, de 5, que la líder es altísima y las otras 3 son pequeñas, entonces su nombre tiene algo que ver con eso, por eso lo menciono, nada más. Me gustan mucho los grupos vocales de armonía cerrada de swing, sí. Bueno, pues hemos terminado. Ya hemos terminado a la hora y con todo el chat acabado. Oh, maravilla de maravillas. Nos vemos la semana próxima. Niños y niñas, gatitos y perritos, brothercitas y sistercitos. Esto ha sido la revista semanal. Lo único de lo que no pude hablar, pero hablamos la semana próxima, es de las prisiones privadas en Estados Unidos,
que es alucinante. Como siempre, los dejo esperando que nos veamos el miércoles en el programa, en el vídeo a fondo. Nos vemos el jueves aquí para meternos con más gente y que les caigamos muy mal a las personas a las que hay que caerles mal. Y ustedes, quédense, pórtense bien, traten bien a la gente, quiéranse mucho, bésense, todo lo que viene al canto. Traten de que el mundo sea un poquito mejor y un poquito más igualitario y más amable, que nunca está por demás. Y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.